Hola, buenos días, tardes o noches, la hora que estés viendo este video. Aquí su monarca le trae una historia creada por sus servidores, espero les guste. Así que comencemos. Capítulo 1. El despertar del dragón. El silencio en la mansión Malfoy no era una ausencia de sonido, sino una presencia física, pesada y fría como el mármol que cubría el vestíbulo. Era el tipo de silencio que solo el dinero antiguo y los secretos oscuros pueden comprar. En la habitación principal de la torre este, la luz del amanecer de agosto se filtraba a través de las pesadas cortinas de terciopelo verde, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire. Sobre la cama de dosel, un joven de 13 años abrió los ojos de golpe. No hubo un bostezo, ni la confusión habitual del despertar. Solo un choque eléctrico de conciencia. ¿Malfoy? La voz salió como un susurro rasposo, impropia de un niño de su edad. Soy, Draco. El dolor de cabeza fue instantáneo. Los recuerdos de una vida anterior, una vida de asfalto, tecnología y una muerte mundana, colisionaron violentamente con la memoria muscular de un sangre pura aristocrático. Por un momento, fue ambas personas y ninguna a la vez. Recordaba los exámenes de matemáticas y, al mismo tiempo, la sensación de la varita de espino en su mano derecha. Recordaba haber leído sobre el prisionero de Azkaban y, de repente, sintió el terror visceral de saber que Sirius Black acababa de escapar de la prisión más segura del mundo mágico. Se incorporó, sintiendo la suavidad de las sábanas de seda. Sus manos eran pequeñas, pálidas, de dedos largos y finos. No había callos, no había cicatrices. Era un lienzo en blanco con un apellido que pesaba como una maldición. Sistema gacha de reencarnación inicializado. Sincronización de alma. 100% anfitrión. Draco Lucius Malfoy. Estado saludable / confundido. Una pantalla translúcida, de un azul eléctrico que desafiaba cualquier lógica mágica que Draco conociera, flotaba frente a él. No era un encantamiento. Era algo que residía en su propio nervio óptico. Así que es verdad, murmuró Draco, una sonrisa gélida curvando sus labios. Ya no era el niño mimado que lloraba por un hipogrifo. Era alguien nuevo. Alguien que conocía el final de la guerra, el destino de Snape y la patética caída de un Voldemort que, a sus ojos, no era más que un mestizo obsesionado con la inmortalidad. No se arrodillaría ante un hombre sin nariz, pero tampoco sería el títere de Dumbledore. Dobby, llamó instintivamente, solo para recordar un segundo después que el elfo doméstico había sido liberado por Harry Potter al final del curso anterior. Una punzada de irritación cruzó su pecho. Lucius Malfoy todavía estaba furioso por aquello. «Mipsy», exclamó con más fuerza. Con un sonoro crack, una pequeña elfa doméstica con una funda de almohada impecable apareció junto a la cama, haciendo una reverencia tan profunda que su nariz tocó el suelo. ¿El joven amo Draco ha despertado? Mipsy traerá el desayuno de inmediato. El amo Lucius y la ama Narcisa esperan en el comedor formal. El amo Lucius dice que hoy se visitará el callejón Diagon para los suministros del tercer año. Gracias, Mipsy. Prepárame el baño. El de sales de eucalipto, ordenó Draco con una autoridad que hizo que la elfa parpadeara sorprendida antes de desaparecer con otro crack. Draco se levantó y caminó hacia el gran espejo de cuerpo entero con marco de plata. La imagen que le devolvió el reflejo era la de un niño de rasgos afilados, cabello rubio platino casi blanco y ojos grises como una tormenta en el mar del norte. Era atractivo de una manera arrogante. Tercer año, pensó Draco mientras se despojaba de su pijama de seda. El año de los dementores. El año en que el heredero de los Black busca a Potter. El año en que debería haberme convertido en un villano de caricatura. Se miró fijamente a los ojos en el espejo. Este año, el juego cambia. Si voy a ser un Malfoy, seré el Malfoy que el mundo mágico no está preparado para enfrentar. Notificación del sistema misión de prólogo completada. Despertar de la conciencia. Recompensa. 100 puntos de sistema, PS, más un ticket de invocación de rango único, garantizado. Habilidad pasiva. Draco sintió un hormigueo en la base del cráneo. El sistema no solo estaba allí para darle objetos, era su seguro de vida. En un mundo donde los magos dependían de sus linajes y su estudio, él tenía un atajo cuántico. Caminó hacia el baño de mármol, donde el agua ya humeaba con un aroma refrescante. Se sumergió, dejando que el calor relajara sus nuevos músculos. Tenía que planear. Lucius Malfoy querría que fuera a Borgin y Burkes, querría que siguiera odiando a los sangre sucia y a Potter. Pero Draco sabía que el aislamiento era debilidad. Necesitaba poder, y el poder no siempre venía de la pureza de sangre, sino de la versatilidad. Sistema, pensó mientras cerraba los ojos bajo el agua.
Abre la interfaz de gacha. Quiero ver qué suerte me acompaña en esta nueva vida. Una ruleta dorada y negra, adornada con runas que parecían latir con luz propia, apareció en su visión mental. Banner de bienvenida. El legado del dragón costo. Un ticket de oro, premios posibles. Hechizos prohibidos, mejoras físicas, conocimiento ancestral. Hazlo, ordenó mentalmente. Tira del gacha. La ruleta comenzó a girar a una velocidad vertiginosa. Los colores pasaron de blanco a verde, luego a un púrpura intenso, y finalmente, la habitación pareció vibrar cuando la ruleta se detuvo en un resplandor dorado que quemó su visión incluso con los ojos cerrados. ¡Felicidades! Has obtenido un objeto de rango SSR, legendario. Recompensa. Ojo del analista arcano, habilidad pasiva NVL. 1. Descripción. Permite al usuario ver el flujo de magia en objetos, personas y hechizos. Detecta debilidades estructurales en encantamientos y permite leer el nivel de poder mágico, PM, de otros individuos. Draco abrió los ojos dentro del agua. Al principio, todo parecía igual, pero de repente, el mundo cobró una nueva dimensión. Podía ver las vetas de magia que recorrían las tuberías encantadas del baño, el brillo plateado de la protección rúnica en las paredes de la mansión y, lo más interesante, un aura verde pálida que emanaba de su propio cuerpo. Útil, susurró, saliendo de la bañera y envolviéndose en una toalla. Muy útil. Se vistió con una túnica de diario de color gris oscuro, abrochó su capa con un broche de plata con forma de serpiente y se miró una última vez. El ojo del analista arcano le mostró algo que antes no habría notado. Una pequeña marca de magia oscura en un rincón del techo, un sensor de vigilancia colocado probablemente por su padre. Vigilado en mi propia casa. Típico de Lucius, pensó con desdén. Salió de la habitación y bajó las escaleras de mármol. Cada paso resonaba con una confianza que el antiguo Draco Malfoy no poseía. El Draco original caminaba con arrogancia. Este Draco caminaba con propósito. Al llegar al comedor, la escena era digna de un cuadro de maestros antiguos. Lucius Malfoy estaba sentado a la cabecera, leyendo El Profeta. Su cabello largo y rubio caía sobre sus hombros con una perfección irritante. Narcisa, elegante y gélida, servía el té con una gracia milimétrica. «Llegas tarde, Draco», dijo Lucius sin levantar la vista del periódico. El titular rezaba: «Black sigue suelto». Draco activó su ojo del analista. El aura de Lucius era de un azul profundo y denso, potente pero estancada, llena de nudos de magia oscura que hablaban de años de prácticas prohibidas. Narcisa tenía un aura más suave, como hilos de seda plateada, pero increíblemente resistente. «Estaba reflexionando sobre mis estudios para el tercer año, padre», respondió Draco, tomando su asiento con una elegancia que hizo que Narcisa levantara una ceja, sorprendida por la falta de quejas habituales sobre el sueño o la comida. «El año que viene es importante. Los timos se acercan en el horizonte, aunque falten 2 años. No quiero ser simplemente el mejor de los Malfoy. Quiero ser el mejor de Hogwarts». Lucius bajó el periódico lentamente. Sus ojos fríos escanearon a su hijo, buscando el rastro de la habitual petulancia. ¿No la encontró? «Una ambición adecuada», concedió Lucius con una voz de seda. «Aunque espero que esa ambición incluya poner en su lugar a ese Potter y a la caterva de traidores a la sangre que frecuenta». «Harry Potter es una anomalía, padre», dijo Draco con calma mientras untaba mermelada en su tostada. «Pelear con él por pasillos es una pérdida de tiempo. Mi objetivo es superarlo en todos los campos posibles. Cuando la diferencia de poder sea absoluta, no habrá necesidad de poner a nadie en su lugar. La realidad lo hará por mí». Narcisa y Lucius intercambiaron una mirada rápida. Su hijo sonaba diferente. Más maduro, más peligroso. «Hoy iremos al callejón Diagon», dijo Lucius tras un breve silencio. «Tengo asuntos en la tienda de suministros y tú necesitas tus nuevos libros. Y quizás, si te comportas como un verdadero Malfoy, podamos visitar la tienda de escobas. He oído que la saeta de fuego ha salido al mercado». «No necesito una escoba nueva, padre», soltó Draco, dejando el cubierto sobre la mesa. El sonido metálico resonó en el comedor. «La Nimbus 2001 sigue siendo superior a la mayoría. Prefiero que inviertas ese oro en libros de referencia avanzada de aritmancia y runas antiguas. O quizás, algunos ingredientes de pociones que no se encuentran en la lista estándar». Lucius entrecerró los ojos. «¿Runas antiguas? ¿Aritmancia? Esas son optativas difíciles, Draco. Son las bases de la creación de magia, no solo de su ejecución», respondió Draco mirándolo fijamente. «Un Malfoy no solo debería saber lanzar un hechizo.
Debería saber cómo desmantelarlo. Notificación del sistema reacción de personaje. Lucius Malfoy está impresionado, y ligeramente sospechoso. Has ganado 50 PS. El trayecto hacia el callejón Diagon mediante polvos flu fue, como siempre, una experiencia desagradable para los sentidos, pero esta vez Draco la analizó con sus nuevos ojos. Vio las partículas de energía verde esmeralda envolviendo su cuerpo, protegiéndolo de la desintegración molecular mientras viajaba por la red de chimeneas. Cuando salieron a la chimenea de Borginiburques en el callejón Nocturne, una parada habitual de su padre antes de mezclarse con la chusma del callejón principal, Draco no arrugó la nariz con el desdén habitual. En su lugar, sus ojos escanearon la tienda. Alerta de sistema. Objetos de interés detectados. Objeto. Armario evanescente, dañado. Objeto. Mano de la gloria, rango R. Objeto. Collar de ópalos maldito, rango señor, peligro. Draco ignoró el collar. Sabía perfectamente qué papel jugaba en el futuro y no tenía intención de tocarlo. Lucius se acercó al mostrador para hablar con el señor Borgin sobre unos objetos que podrían causar inconvenientes si el ministerio realizaba un registro sorpresa. Quédate aquí, Draco. No toques nada, ordenó Lucius con frialdad. Como si fuera a tocar algo en este vertedero sin guantes de piel de dragón, pensó Draco. Aprovechó que su padre estaba distraído para abrir su interfaz mental. Sistema, tengo 150 PS. ¿Hay alguna tienda permanente o solo el gacha? Tienda de sistema desbloqueada. Artículos disponibles. Poción de limpieza mental, N, 50 PS. Cápsula de idiomas. Parcel, SSR, 50,000 PS. Anillo de oclumancia básica. Marca registrada, 120 PS. El anillo, decidió Draco de inmediato. Con Lucius y, eventualmente, Dumbledore y Snape cerca, necesitaba proteger sus pensamientos de la legerdemancia. Un chico de 13 años con la mente de un joven de 19 y un sistema gacha sería un faro en la oscuridad para los maestros de la mente. Compra realizada. Anillo de oclumancia básica. Marca registrada. Efecto. Crea una neblina mental que dificulta la lectura de pensamientos superficiales. Pasivo. Un anillo de plata sencillo apareció en su bolsillo. Se lo puso rápidamente. La joya pareció encogerse hasta ajustarse perfectamente a su dedo y luego se volvió invisible a la vista normal. Draco sintió un alivio inmediato, como si una persiana se hubiera cerrado en su nuca. Vámonos, dijo Lucius, saliendo de la tienda tras cerrar su trato. Caminaron hacia el callejón Diagon. La diferencia era abismal. De las sombras y el olor a humedad de Nocturne pasaron a la luz vibrante, el bullicio de las familias comprando túnicas y el eco de los búhos. Draco caminaba un paso por detrás de su padre, observando las olas de la gente. Era agotador. El ojo del analista arcano consumía su energía mental. Padre, iré a Flourish y Blots por los libros. Nos vemos en el salón de té en una hora, dijo Draco. Sabía que Lucius prefería que él no estuviera presente mientras hacía sus conexiones políticos sociales en el ministerio. Sé puntual, Draco, respondió Lucius, dándose la vuelta con un movimiento fluido de su capa. Draco suspiró aliviado cuando se vio solo. Caminó hacia la librería, pero antes de entrar, algo llamó su atención cerca de la heladería de Florian Fortescue. Un grupo de 3 chicos estaba sentado en una mesa exterior, rodeados de pergaminos y libros. Harry Potter, Ron Weasley y Hermione Granger. El aura de Harry era un caos absoluto. Era un blanco brillante, pero en su cicatriz, Draco pudo ver un punto de color negro azabache, palpitante, como un parásito. El Horcrux, pensó Draco, apretando los puños. Es incluso más repugnante verlo de cerca. El aura de Hermione era de un azul eléctrico, vibrando con una frecuencia altísima. Su poder mágico no era el más grande, pero su control era excepcional para su edad. Ron, por otro lado, tenía un aura naranja cálida, aunque algo inestable, probablemente debido a que seguía usando una varita de segunda mano que no le correspondía totalmente. Draco se detuvo un momento. El guión original dictaba que debía acercarse y burlarse de la ropa de Ron o de la fama de Harry. Pero Draco tenía 19 años y un sistema que alimentar. La confrontación infantil era ineficiente. Misión secundaria detectada. Título. El primer encuentro del nuevo destino. Objetivo. Interactuar con el trío de oro sin generar un conflicto violento. Recompensa. 200 PS más un ticket de gacha de rango R. Interesante, murmuró Draco. Se acercó a la mesa. Ron fue el primero en verlo y su cara se puso roja al instante, casi a juego con su cabello. ¡Oh, genial!, exclamó Ron, dejando caer su pluma. Aquí viene el hurón. ¿Qué quieres, Malfoy?
¿Vienes a presumir que tu padre te compró el callejón entero? Harry se puso tenso, y Hermione cerró su libro, mirando a Draco con sospecha defensiva. El Draco de antes habría respondido con un insulto sobre la pobreza de los Weasley, pero este Draco simplemente se detuvo a 2 metros de distancia, con las manos en los bolsillos de su túnica de seda. Relájate, Weasley. No tengo energía para tus complejos de inferioridad hoy, dijo Draco con una voz tranquila y aburrida, lo que desconcertó a los tres por igual. Solo pasaba de camino a la librería. Me sorprende verlos haciendo deberes antes de que empiece el curso. Especialmente a ti, Potter. Pensé que estarías demasiado ocupado disfrutando de tu estatus de fugitivo de la justicia. ¿Fugitivo? Harry frunció el ceño. ¿De qué hablas? Inflar a tu tía es un delito menor para el ministerio, pero huir así, Draco dejó la frase en el aire, fingiendo desinterés. Como sea, tengan cuidado. Con Black suelto, los alrededores de los lugares que frecuenta la gente importante están llenos de ojos. Draco miró a Hermione directamente. Granger, si vas a comprar el libro reglamentario de los monstruos, te sugiero que le acaricies el lomo. Si no, podrías perder un dedo antes de llegar a Hogwarts. Es un consejo gratis. Consideradlo una tregua por el verano. Dio media vuelta para irse, dejando al trío en un silencio sepulcral. ¿Qué le pasa? Susurró Ron. ¿Se ha dado un golpe en la cabeza con un caldero? No lo sé, respondió Hermione, mirando la espalda de Draco con curiosidad analítica. Pero no nos ha llamado, bueno, ya sabes. ¿Y lo del libro, cómo lo sabía? Misión completada. El primer encuentro del nuevo destino recompensa. 200 PS más un ticket de gacha de rango R otorgados. Nota del sistema. Has sembrado la semilla de la duda. El futuro comienza a desviarse. Draco entró en Flourish y Blotts. Tenía puntos, tenía un ticket y tenía un plan. Se dirigió a la sección de artes oscuras y defensas avanzadas, lejos de los ojos curiosos. Sistema, invoco. Usa el ticket de rango R. No espero un milagro, pero dame algo que pueda usar contra los dementores. No quiero esperar a que Lupin me enseñe el Patronus en 3 meses. Invocación iniciada, rango R detectado, objeto obtenido. Esencia de chocolate encantado de Azkaban consumible X3 descripción. Al consumirse, restaura instantáneamente la energía mental y otorga inmunidad temporal, 5 minutos, al aura de desesperación de los dementores. No es un Patronus, pero me servirá para no desmayarme como una damisela en el tren, pensó Draco con una mueca. De repente, una figura alta y sombría se interpuso en su camino hacia el mostrador. Un hombre con túnicas raídas y aspecto enfermizo estaba revisando la sección de ofertas. Draco sintió un escalofrío. Su ojo del analista se activó automáticamente y casi retrocedió por la intensidad. El aura de este hombre era una mezcla de gris acero y un marrón terroso, pero estaba fragmentada, como si algo la rompiera desde adentro cada luna llena. Era Remus Lupin. Lupin levantó la vista y sus ojos cansados se encontraron con los grises de Draco. El hombre lobo parpadeó, percibiendo algo extraño en el joven Malfoy. No era el olor de un niño normal. Había un rastro de algo antiguo y griega. ¿Tecnológico? No, Lupin no conocía la palabra, pero percibía una disonancia en la magia del chico. ¿Buscas algo en especial, joven? Preguntó Lupin con una voz suave pero firme. Draco se enderezó. Este era el hombre que le enseñaría a Harry el hechizo más icónico de la saga. Y también era el hombre que podía oler el miedo. Solo busco conocimiento, señor, respondió Draco, manteniendo la compostura. Aunque parece que la librería se está quedando sin textos que valgan la pena leer. Draco sacó un libro de la estantería. Guía de defensa personal contra lo inesperado. Lo puso sobre el mostrador de pagos y miró de reojo a Lupin. Espero que Hogwarts tenga mejores recursos este año. Los últimos 2 profesores de defensa han sido decepcionantes. Uno tenía a quien tú sabes en la nuca y el otro era un fraude que no sabía ni lanzar un Expelliarmus decente. Espero que el tercero esté a la altura. Lupin esbozó una sonrisa triste y misteriosa. Yo también lo espero, joven Malfoy, supongo. Tienes el aire de tu padre, pero tus ojos son diferentes. Espero que eso sea un cumplido, replicó Draco, pagando por su libro y saliendo de la tienda sin mirar atrás. El resto de las vacaciones en la mansión Malfoy transcurrieron en una calma tensa. Draco pasó la mayor parte del tiempo encerrado en la biblioteca familiar, utilizando su ojo del analista arcano para diseccionar los antiguos grimorios que Lucius mantenía bajo llave.
No buscaba aprender artes oscuras por el placer de la crueldad, sino por la necesidad de entender la estructura de las maldiciones. Si quería ser neutral, debía ser intocable. Notificación del sistema habilidad ojo del analista arcano ha subido a NVL. 2 Nuevo efecto. Ahora puedes ver los puntos de presión mágicos en seres vivos. Golpear estos puntos puede interrumpir el flujo de magia de un oponente durante unos segundos. Esto es básicamente el estilo de pelea de los Hyuga, pero con varitas, susurró Draco para sí mismo, cerrando un pesado libro sobre herencia mágica. Sistema, abre el panel de estado de relaciones. Quiero ver dónde estoy parado antes de subirme a ese tren. Estado de relaciones, principales. Lucius Malfoy. 65, 100, orgulloso pero cauteloso. Sospecha de tu nuevo enfoque. Narcisa Malfoy. 85, 100, amor maternal incondicional. Aliviada por tu madurez. Harry Potter. 10, 100, confusión total. Ya no te ve como una amenaza inmediata, sino como un enigma. Hermione Granger. 15, 100, curiosidad intelectual. El consejo del libro la dejó pensando. Ron Weasley. Menos 20, 100, desconfianza arraigada. Cree que planeas algo grande. Remus Lupin. 30, 100, interés intrigado. Te considera un caso atípico en tu familia. Nada mal para un par de semanas, murmuró Draco. 1 de septiembre. La plataforma 934 estaba, como siempre, envuelta en el vapor de la locomotora escarlata y el caos de las familias despidiéndose. Draco caminaba junto a sus padres con una elegancia glacial. Lucius mantenía una mano sobre el hombro de su hijo, un gesto que para los demás era de posesión, pero que Draco sentía como un recordatorio de las expectativas que pesaban sobre él. Recuerda, Draco, dijo Lucius en voz baja mientras se detenían frente a un vagón de primera clase. Este año es crucial. El ministerio está bajo presión. Black es un peligro, pero también una oportunidad para demostrar quiénes son los aliados más valiosos del orden. No te involucres en problemas innecesarios. Lo tengo claro, padre, respondió Draco. Miró a Narcisa, quien le acomodó el cuello de la túnica con una mirada cargada de una preocupación que no se atrevía a verbalizar. Ella sabía, por instinto materno, que su hijo estaba cambiando hacia algo que ni siquiera Lucius podía controlar. Subió al tren y, en lugar de buscar a sus habituales guardaespaldas, Crabbe y Goyle, Draco caminó por los pasillos buscando un compartimento vacío cerca del final del tren. Necesitaba silencio para su siguiente movimiento. Draco. Aquí estamos. La voz aguda de Pansy Parkinson lo alcanzó. Estaba sentada en un compartimento con Blaise Zabini, un chico cuya aura era de un color violeta oscuro, muy calmada y observadora. Draco se detuvo en la puerta. Pansy, Blaise. Me sentaré con ustedes en un rato. Tengo algo que revisar primero. ¿Revisar qué? Pansy frunció el ceño. ¿Es sobre Potter? Es sobre mi futuro, Pansy. No todo gira en torno a Potter, respondió Draco, dejándola con la palabra en la boca. Se encerró en un compartimento pequeño 2 vagones más adelante. Sabía que Harry y sus amigos estarían con Lupin en algún lugar, y sabía que los dementores detendrían el tren a mitad de camino. No podía permitir que su primera interacción oficial en la escuela fuera la de un Draco asustado. Sistema, tengo 300 PS acumulados por el entrenamiento de verano y el encuentro con mis padres. Quiero hacer una tirada de gacha de mejora física. Si voy a pelear contra magos adultos en el futuro, mi cuerpo de 13 años necesita una base sólida. Tirada de gacha de mejora física iniciada. Costo: 200 PS, has obtenido un objeto de rango señor, épico. Recompensa: médula del dragón de hierro, integración pasiva, descripción. Refuerza permanentemente tu estructura ósea y densidad muscular. Aumenta la resistencia física en un 40% y la velocidad de reacción en un 25%. Tu cuerpo ahora puede soportar mayores cargas de estrés mágico sin colapsar. Draco sintió de repente como si le hubieran vertido plomo derretido en las venas. Ahogó un grito, apretando los dientes mientras sus huesos vibraban y se volvían más densos. Sudor frío resbaló por su frente, pero después de un minuto, el dolor desapareció, reemplazado por una sensación de ligereza y fuerza que nunca había experimentado. Se sentía sólido. Increíble, jadeó, mirando sus manos. No había cambiado externamente, pero sentía que si alguien intentaba lanzarle un Expelliarmus, no solo saldría volando su varita, él mismo se mantendría firme en su lugar. El tren ya estaba en marcha, dejando atrás la campiña londinense para adentrarse en colinas nubladas.
La lluvia empezó a golpear las ventanas con fuerza. De repente, el tren pegó un tirón violento. Las luces de los compartimentos parpadearon y se apagaron, sumiendo todo en una penumbra grisácea. El aire, que antes era cálido, se volvió gélido. Draco vio cómo el vaho de su respiración se condensaba frente a él. Ya están aquí, pensó. Draco se puso de pie y sacó su varita de espino. Activó el ojo del analista arcano. A través de las paredes del compartimento, vio algo que le heló la sangre. Una mancha de vacío absoluto moviéndose por el pasillo. No era un aura, era la ausencia total de luz y vida. Un dementor. Misión de emergencia activada. Título: El frío de la desesperación. Objetivo A: mantener la compostura y proteger tu propia mente. Objetivo B, opcional: intervenir en el compartimento de Harry Potter para evitar que pierda la conciencia. Recompensa: 500 PS más ticket de gacha de rango señor. Draco sacó una de las esencias de chocolate encantado que había obtenido antes. La mordió rápidamente. Un calor instantáneo inundó su pecho, creando una barrera invisible alrededor de sus pensamientos. Los susurros de desesperación, recuerdos de su muerte anterior, el miedo a fallar en este mundo, se convirtieron en un ruido blanco lejano. Salió al pasillo. El frío era tan intenso que las ventanas se estaban congelando. Encontró a Crabbe y Goyle temblando en un rincón, con las caras blancas como el papel. Los ignoró y avanzó hacia el vagón donde sabía que estaban los protagonistas. La puerta del compartimento de Harry estaba entreabierta. Una figura encapuchada, alta y esquelética, se alzaba en el umbral. El dementor estaba absorbiendo la luz, la felicidad y el calor de la habitación. Harry ya estaba cayendo al suelo, sus ojos rodando hacia atrás. Hermione y Ron estaban paralizados de terror. Lupin estaba empezando a levantarse de su asiento, pero Draco decidió actuar primero. No por heroísmo, sino por los 500 PS y el ticket señor. Expecto. Draco se detuvo. No sabía lanzar un Patronus Corpóreo, y un escudo de vapor no sería suficiente para impresionar al sistema. Sistema. ¿Puedo usar el ojo del analista para encontrar un punto débil en una criatura sin alma? Analizando, detectado núcleo de vacío en el pecho del dementor. Advertencia. Requiere una descarga de magia pura. Fuera de aquí. Gritó Draco, no con un hechizo, sino con una descarga de voluntad pura a través de su varita. No fue un Patronus, fue un estallido de energía mágica cruda, potenciada por su nueva médula de dragón, dirigida directamente al pecho del dementor. El estallido de luz plateada, no blanca, sino el gris metálico de su propia magia, golpeó a la criatura. El dementor emitió un siseo quejumbroso y retrocedió, chocando contra la pared del pasillo antes de deslizarse hacia la oscuridad del siguiente vagón. Lupin, que ya tenía su propia varita fuera, se quedó helado, mirando al joven Malfoy que estaba de pie en el pasillo, respirando con calma, con una varita que aún emitía chispas plateadas. Eso no ha sido un encantamiento Patronus, dijo Lupin, con una mezcla de asombro y alarma. Ha sido magia de choque. ¿Cómo has mantenido la conciencia, muchacho? Draco guardó su varita y se guardó el envoltorio del chocolate en el bolsillo. Miró a Harry, que estaba inconsciente en el suelo, y luego a Lupin. El miedo es una elección, profesor, dijo Draco con una voz fría y profesional. Y yo no tengo tiempo para elegirlo. Sugiero que despierte a Potter. Tiene un aspecto patético en el suelo. Misión completada. El frío de la desesperación recompensa. 500 PS más ticket de gacha de rango señor otorgados. Relación con Remus Lupin. 30-45, asombrado por tu capacidad de combate. El resto del viaje en el expreso de Hogwarts fue un murmullo constante de preguntas que Draco decidió ignorar. Se retiró a su compartimento original, cerrando la puerta con un movimiento seco de su varita. No quería dar explicaciones a Lupin ni soportar el agradecimiento confuso de Granger. Sistema, invocó mentalmente mientras veía las luces de Hogsmeade aparecer a lo lejos bajo la lluvia. Usa el ticket señor y el ticket R. Necesito herramientas para consolidar mi posición en la casa de las serpientes. Slytherin no respeta la amabilidad, respeta el poder y el misterio. Invocación doble iniciada, rango R. Manto de sombras menor encantamiento pasivo de equipo efecto. Hace que el usuario sea difícil de notar en lugares concurridos o con poca luz. No es invisibilidad, es falta de presencia. Rango señor. Diccionario de lenguaje corporal y microexpresiones conocimiento instantáneo efecto. Te permite leer las mentiras y las intenciones ocultas de cualquier persona con la que hables, analizando sus gestos más mínimos.
Un flujo de información comprimida golpeó el cerebro de Draco. De repente, recordó miles de patrones de comportamiento. La dilatación de las pupilas, el ligero temblor de una ceja, la posición de los pies. Ahora, cada conversación sería una partida de ajedrez con las piezas del rival expuestas. Perfecto, sonrió. Cuando el tren se detuvo, Draco bajó con calma. En el andén, vio a Harry Potter, que todavía parecía un poco mareado, siendo ayudado por Hagrid. Sus miradas se cruzaron por un instante. Harry abrió la boca como si quisiera decir algo, quizás un gracias, quizás una pregunta, pero Draco simplemente asintió con una frialdad aristocrática y subió a uno de los carruajes que, gracias a su ojo del analista, ahora veía claramente que eran tirados por Thestrals. Criaturas de muerte, pensó. Es irónico que ahora pueda verlas. Supongo que mi muerte anterior cuenta para el criterio. En el carruaje se sentó frente a Blaise Zabini y Daphne Greengrass. Daphne era una chica de cabello rubio ceniza y ojos de un azul y hielo que rivalizaban con los de Draco. Era conocida como la reina de hielo de Slytherin por su neutralidad y su desdén por el drama de sangre pura de Lucius. «Te ves diferente, Draco», comentó Blaise, cruzando las piernas mientras el carruaje avanzaba hacia el castillo. En el pasillo, el rumor dice que te enfrentaste a un dementor. Los rumores suelen ser exagerados, Blaise, respondió Draco, activando su nuevo conocimiento de lenguaje corporal. Notó que Daphne estaba analizando su postura, buscando la arrogancia habitual, pero solo encontraba una calma inquietante. Simplemente no me gusta que algo ensucie mi compartimento. Esos seres son ineficientes. ¿Ineficientes? Daphne habló por primera vez, su voz era una melodía fría. Son los carceleros más temidos del mundo. Y tú los tratas como si fueran una mancha de barro en tus botas. Si algo tiene un punto débil, no hay razón para temerle, sentenció Draco, mirándola fijamente a los ojos. Ella no apartó la vista, pero Draco notó un ligero tic en su dedo índice izquierdo. Interés. No era odio, era curiosidad estratégica. Llegaron al gran comedor. El techo encantado reflejaba la tormenta exterior, con rayos iluminando las velas flotantes. Draco se sentó en la mesa de Slytherin, pero no en el centro del grupo de los matones de tercer año. Se sentó en un punto donde podía observar a todos. La ceremonia de selección pasó como un borrón. Draco apenas prestó atención a los nombres de los de primer año. Su atención estaba dividida entre la mesa de los profesores y la mesa de Gryffindor. Snape lo estaba mirando. El aura de Snape era una de las más complejas que Draco había visto jamás. Era un vórtice de color negro, gris y un destello casi imperceptible de blanco puro en el centro, protegido por capas y capas de muros mágicos. Era un maestro de la oclumancia, y su ojo del analista apenas podía penetrar la superficie. Advertencia del sistema personaje. Severus Snape está realizando un escaneo del eje de mancia superficial. Tu anillo de oclumancia básica está resistiendo. Draco no bajó la mirada. En lugar de eso, pensó firmemente en una imagen. Un dragón de plata durmiendo en una montaña de monedas de oro. Esa fue la neblina que Snape encontró. El profesor de pociones entrecerró los ojos y, por un segundo, Draco vio en su lenguaje corporal una mezcla de sospecha y un respeto amargo. Bienvenidos, dijo Dumbledore desde el podio, con sus ojos centelleando detrás de sus gafas de media luna. Tenemos un año emocionante por delante, aunque un poco custodiado. Dumbledore anunció a los dementores y, luego, al nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras. «El profesor Lupin», exclamó Dumbledore. Hubo aplausos dispersos. Los Slytherin se burlaron de sus túnicas viejas. Draco, sin embargo, aplaudió con una parsimonia elegante. «¿Aplaudes a ese despojos, Draco?», se burló Pansy desde unos asientos más allá. «Parece un mendigo que acaba de salir de un callejón». Aplaudo el hecho de que, por primera vez en 3 años, tenemos a alguien que realmente sabe lo que hay en la oscuridad, dijo Draco lo suficientemente alto para que los Slytherin cercanos lo oyeran. Si juzgan a un mago por sus túnicas, morirán por un hechizo lanzado desde un trapo. No sean estúpidos. La apariencia es para los pavos reales. El poder es para las serpientes. El silencio que siguió en la mesa de Slytherin fue absoluto. Incluso los de séptimo año miraron al joven de 13 años con una expresión nueva. Draco acababa de establecer una línea en la arena. Él no era parte de la mentalidad superficial de la mayoría de su casa. Notificación del sistema: has ejercido autoridad sobre la casa Slytherin. Has ganado 150 PS. Relación con Daphne Greengrass. 0, 20, respeto por tu pragmatismo. Relación con Severus Snape.
40, 45, intrigado por tu defensa mental. La cena apareció en los platos, pero Draco no tenía mucha hambre. Estaba revisando su siguiente paso. Mañana sería la primera clase. Cuidado de criaturas mágicas. El incidente del hipogrifo. El momento en que el Draco original arruinó la carrera de Hagrid y se ganó el odio de todos. No esta vez, pensó Draco, cortando su bistec con precisión. Mañana, el hipogrifo no será mi enemigo. Será mi primera montura. La primera noche en las mazmorras de Slytherin no fue tan tranquila como Draco esperaba. Tras la cena, el ambiente en la sala común era eléctrico. El aire olía a agua de lago y madera vieja. Crabbe y Goyle, acostumbrados a ser los matones a sueldo del antiguo Draco, intentaron sentarse a su lado con su habitual torpeza. «Draco, ¿qué fue eso en el gran comedor?», preguntó Goyle, rascándose la cabeza. «Parecía que estabas defendiendo al profesor Andrajoso». «Mi padre dice que...». Draco no esperó a que terminara. Activó su ojo del analista arcano y localizó el punto de presión en el hombro de Goyle. Con un movimiento rápido, casi imperceptible para los demás, presionó 2 dedos contra el nervio. Goyle soltó un quejido y su brazo cayó flácido a su costado, paralizado momentáneamente. «Lo que tu padre diga me tiene sin cuidado, Gregory», dijo Draco con una voz que cortaba como el hielo. «Si quieres seguir a mi sombra, aprende a escuchar más y a hablar menos. No soy vuestro niñero, y este año no aceptaré la estupidez como excusa. ¿Está claro?». Goyle asintió frenéticamente, recuperando la sensibilidad en el brazo mientras retrocedía. Los demás Slytherin que observaban la escena desde las sombras, incluidos Blaise y Daphne, intercambiaron miradas de asombro. Draco no había usado una varita. Había usado técnica pura. Notificación del sistema: has reafirmado tu dominio sin usar magia convencional. Recompensa: 100 PS. Estado de líder de facción desbloqueado en Slytherin, NVL. 1. A la mañana siguiente, el sol brillaba débilmente sobre los terrenos de Hogwarts. Los estudiantes de tercer año de Slytherin y Gryffindor bajaron hacia la cabaña de Hagrid para su primera clase de cuidado de criaturas mágicas. Hagrid estaba radiante, aunque nervioso. «Acercaos, acercaos», gritó. «Hoy tenemos una lección especial. Id abriendo vuestros libros». Harry, Ron y Hermione estaban a unos metros. Hermione le dio una mirada rápida a Draco, probablemente recordando su consejo en el callejón Diagon. Draco, por su parte, sacó su libro y le acarició el lomo con suavidad. El libro ronroneó y se quedó tranquilo en sus manos, mientras que otros alumnos, como Neville Longbottom, luchaban por evitar que el libro les arrancara la ropa a jirones. «Miren eso», susurró Ron a Harry. «Malfoy realmente sabe qué hacer. Esto es raro». Hagrid trajo a los hipogrifos. Eran criaturas majestuosas, mitad águila gigante y mitad caballo, con ojos naranjas que desafiaban a cualquiera a faltarles al respeto. «Este es Buckbeak», presentó Hagrid. «Ahora, ¿quién quiere saludarlo?». En la historia original, Harry Potter habría dado un paso adelante por presión, y Draco lo habría seguido para arruinarlo todo. Pero esta vez, Draco no esperó. Dio un paso al frente antes de que Harry pudiera reaccionar. «Yo lo haré», dijo Draco con voz clara. Hagrid parpadeó, sorprendido. Bien, Draco. Recuerda, tienes que esperar a que él haga el primer movimiento. Es de buena educación. Tienes que inclinarte, y no parpadear mucho». Draco caminó hacia la criatura. Buckbeak giró su cabeza de águila, evaluando al intruso. Draco activó su ojo del analista. Vio el aura del animal. Era una mezcla de orgullo salvaje y una energía protectora. También vio el punto exacto donde la criatura centraba su atención. Draco se detuvo a la distancia justa. No mostró miedo, pero tampoco arrogancia. Se inclinó en una reverencia perfecta, manteniendo el contacto visual justo lo necesario para mostrar respeto sin desafío. El silencio en el claro del bosque era absoluto. Harry y Hermione observaban con la respiración contenida. Pansy Parkinson parecía a punto de gritar. Buckbeak mantuvo la mirada fija en Draco durante lo que pareció una eternidad. Luego, de manera fluida, dobló sus rodillas delanteras y bajó la cabeza. «Bien hecho, Draco». «¡Excelente!», exclamó Hagrid, secándose el sudor de la frente. «Parece que le gustas». Draco se acercó y extendió la mano, permitiendo que Buckbeak frotara su pico contra su palma. El sistema vibró en su mente. Misión oculta completada. Domador de bestias, has cambiado un evento clave de herida a vínculo. Recompensa: 400 PS más habilidad. Afinidad con criaturas mágicas pasiva R.
Es una criatura magnífica, Hagrid, dijo Draco, volviéndose hacia el profesor, quien se quedó boquiabierto al ser llamado por su nombre de manera respetuosa por un Malfoy. Es una pena que algunos no entiendan la etiqueta necesaria para tratar con seres de este calibre. Draco miró de reojo a Harry. No era una mirada de odio, sino una invitación silenciosa. Potter, deberías intentarlo. Si eres tan valiente como dicen, Buckbeak lo notará. Harry, impulsado por el desafío pero también por la falta de hostilidad de Draco, se acercó. Con Draco al lado de la criatura calmándola, el encuentro de Harry con Buckbeak fue mucho más fluido que en la línea temporal original. No hubo insultos, no hubo brazo roto, no hubo juicio posterior contra Hagrid. Al terminar la clase, mientras regresaban al castillo, Hermione se acercó a Draco. Malfoy, llamó ella. Draco se detuvo. ¿Por qué lo hiciste? Podrías haber hecho que Hagrid fuera despedido si te hubieras comportado como siempre. Draco la miró, analizando su lenguaje corporal. Ella estaba genuinamente confundida y un poco impresionada. Granger, el conocimiento es poder. Sabía cómo tratar a la criatura y no vi razón para desperdiciar una clase perfecta por un berrinche infantil. Además, se acercó un poco más, bajando la voz. Este año hay peligros reales ahí fuera. Pelear entre nosotros por un hipogrifo es una pérdida de tiempo que no puedo permitirme. La dejó allí, plantada en medio del camino, mientras él seguía hacia el castillo con el sistema notificándole un aumento significativo en su relación con el trío de oro. Draco entró al gran comedor para el almuerzo y se sentó. Había sobrevivido al primer día sin incidentes y había ganado casi 1,000 PS en total. Sistema, pensó mientras veía a Dumbledore observándolo desde la mesa alta con una curiosidad renovada. Creo que es hora de ver qué hay en el banner de élite. Quiero algo que me permita empezar a entrenar mi magia sin varita de forma seria. Capítulo 2. El reflejo en el armario. La primera semana de clases en Hogwarts fue, para Draco Malfoy, un ejercicio de observación y autocontrol. Mientras el resto de los estudiantes se perdía en la novedad de los nuevos horarios y el cotilleo sobre la fuga de Sirius Black, Draco se movía por los pasillos como un depredador silencioso. Su nueva habilidad, la manipulación de maná atmosférico, le permitía sentir la vibración del castillo. Hogwarts no era solo piedra y mortero. Era un organismo vivo, latiendo con siglos de hechizos acumulados. El jueves por la mañana, la luz grisácea del otoño se filtraba por las altas ventanas del aula de pociones. El ambiente era, como siempre, tenso. Los Gryffindor y los Slytherin compartían la mesa, y el vapor de los calderos creaba una neblina densa. Snape se deslizaba entre las mesas como un murciélago, su capa ondeando tras él. Se detuvo frente a la mesa de Draco, quien estaba trabajando en una poción para encoger. Veo que has decidido usar raíces de margarita cortadas con una precisión, casi quirúrgica, Malfoy, comentó Snape, su voz era un susurro que llegaba a todos los rincones del aula. Dime, ¿de dónde viene este repentino interés por la perfección? El año pasado parecías más interesado en molestar a Longbottom que en el grosor de tus cortes. Draco no levantó la vista de su caldero. Gracias al ojo del analista arcano, podía ver cómo la esencia de la margarita se mezclaba con el jugo de higos secos. Si el color llegaba a un violeta demasiado oscuro, la poción explotaría. He comprendido que la excelencia no es un acto, profesor, sino un hábito, respondió Draco con calma, añadiendo una gota de veneno de rata. La distracción es el lujo de los mediocres. Y yo he decidido dejar de ser mediocre. Snape se quedó en silencio un segundo más de lo habitual. Sus ojos oscuros escanearon la expresión de Draco, buscando el rastro de la legerdemancia que había intentado usar en el banquete. Pero Draco tenía su anillo de oclumancia activo, y lo que Snape encontraba era una superficie lisa y fría. 5 puntos para Slytherin, dijo Snape finalmente, antes de girarse bruscamente hacia Harry. Potter. Si sigues revolviendo hacia la izquierda, tu poción se convertirá en un gas tóxico que nos matará a todos. 10 puntos menos para Gryffindor. Draco soltó un suspiro interno. La dinámica con Snape estaba cambiando. El profesor ya no lo veía como a un protegido consentido, sino como a un enigma que necesitaba resolver. Eso era exactamente lo que Draco quería. El respeto es más útil que el favoritismo. Al terminar la clase, Draco no se apresuró a salir. Limpió sus instrumentos con un movimiento de su mano, usando la manipulación de maná para atraer las motas de polvo hacia un trapo cercano sin necesidad de tocarlo. Malfoy, una voz lo detuvo cerca de la puerta. Era Daphne Greengrass. Iba acompañada de una chica de aspecto soñador y cabello castaño claro.
Traki Davis. Blaise y yo vamos a la biblioteca a investigar sobre runas. ¿Vienes? Draco la miró. Su círculo social original se limitaba a matones. Expandirlo hacia las familias neutrales de Slytherin era el siguiente paso lógico. Runas antiguas es una materia que requiere una base teórica sólida, respondió Draco, colgándose la mochila al hombro. Me uniré a ustedes. Pero no en la biblioteca principal. Madame Pince está de un modo terrible hoy. Conozco un rincón en la sección de astronomía que suele estar vacío. Daphne asintió, satisfecha. Me parece bien. Por cierto, bajó la voz mientras caminaban por el pasillo. Tu respuesta a Snape ha causado revuelo en la sala común. Los de quinto año dicen que te estás preparando para ser prefecto antes de tiempo. Ser prefecto es una etiqueta, Daphne. Yo busco algo más que un distintivo en la túnica, replicó Draco de forma críptica. Notificación del sistema progreso de círculo social. Las serpientes de plata Daphne, Blaise, Traki. Nivel de influencia. Iniciado. Has ganado 100 PS por expansión estratégica. Mientras subían las escaleras móviles, el grupo se encontró con una multitud de estudiantes agolpados frente al aula de defensa contra las artes oscuras. Era la primera clase práctica con el profesor Lupin. Pasen, pasen. Decía Lupin desde dentro. No había pupitres. En el centro del aula había un viejo armario de madera que vibraba violentamente. Pum, pum, pum. Draco se colocó en la parte de atrás, observando a Lupin con el ojo del analista. El aura del profesor estaba más estable que en el callejón Diagon, pero seguía teniendo esas grietas melancólicas. Lupin parecía un hombre que llevaba el peso del mundo sobre sus hombros, pero que aún conservaba la bondad suficiente para sonreír a los niños. ¿Alguien sabe qué hay ahí dentro? Preguntó Lupin. Es un Bogart, respondió Hermione, quien parecía haber aparecido de la nada junto a Harry y Ron. Correcto, señorita Granger. ¿Y qué hace un Bogart? Cambia de forma, continuó ella. Se convierte en lo que más tememos. Lupin asintió y explicó el hechizo Ridiculous. Draco escuchaba con atención, pero su mente estaba en otra parte. Se preguntaba qué vería él. En su vida anterior, habría temido a la muerte, a la enfermedad o quizás a la soledad. Pero ahora era un arquitecto de su propio destino en un mundo de magia. Formen una fila, ordenó Lupin. Neville pasó primero. El Bogart se convirtió en Snape, y Neville, tras un momento de terror puro, logró ponerle la ropa de su abuela. Las risas estallaron en el aula. Draco no se rió, simplemente observó cómo la magia del Bogart funcionaba. Era una ilusión de alto nivel, una que se alimentaba directamente de las ondas cerebrales del objetivo. Pasaron varios estudiantes. Ron se enfrentó a una araña gigante, Parvati a una momia. Harry estaba cerca del frente de la fila, pero Lupin intervino cuando el Bogart empezó a transformarse en algo que Draco sabía que sería un dementor. Lupin se interpuso, y el Bogart se convirtió en una luna llena, revelando el miedo secreto del profesor. Ridiculous. Exclamó Lupin, y la luna se convirtió en un globo que se desinfló. Bien. Dijo Lupin, un poco pálido. Creo que por hoy es suficiente, profesor. La voz de Draco cortó el aire. No se había movido de su posición al final del aula. Aún no hemos pasado todos. Y creo que es importante enfrentar el miedo antes de que el miedo nos encuentre en los pasillos oscuros del castillo. Lupin miró a Draco. El aula se quedó en silencio. Todos esperaban ver a Draco Malfoy enfrentarse a algo ridículo, quizás a su padre gritándole o a Harry Potter ganando un partido de Quidditch. Malfoy, Lupin dudó. No estoy seguro de si soy capaz, profesor, insistió Draco. Dio un paso al frente, y la multitud se dividió para dejarle paso. Harry miraba a Draco con una mezcla de curiosidad y cautela. Hermione sostenía sus libros contra el pecho, sus ojos fijos en el rubio. Draco se paró frente al armario. Su mente de 19 años estaba fría, pero su corazón de 13 latía con fuerza. Sistema, pensó. Si esto muestra mi alma anterior, estoy acabado. Advertencia del sistema detección de intrusión mental externa, tipo parasitaria / ilusión. ¿Deseas que el sistema filtre la proyección del Bogart? No, decidió Draco. Quiero ver qué es lo que realmente temo en este mundo. El Bogart salió del armario. Por un segundo, la forma fue inestable, cambiando entre sombras y luces. Entonces, se solidificó. El aula se sumió en un frío repentino. No era un monstruo. No era un profesor. Frente a Draco, apareció un hombre joven.
Tenía su mismo rostro, su mismo cabello rubio platino, pero sus ojos estaban vacíos, desprovistos de toda la inteligencia y el fuego que Draco poseía ahora. Este otro Draco estaba de rodillas, con la túnica sucia y desgarrada. Tenía la marca tenebrosa grabada en el brazo, pero la marca se estaba extendiendo como una gangrena negra, consumiendo su carne. Lo más aterrador era lo que había detrás del Draco caído. Una pantalla azul de sistema, igual a la suya, pero estaba rota, pixelada, mostrando solo una palabra en rojo sangre. Error. Anfitrión eliminado. El Bogart Draco levantó la vista y susurró con una voz que solo Draco pudo oír. Eres una mentira. Estás jugando a ser un dios, pero solo eres un fantasma en el cuerpo de un niño muerto. Draco sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Su mayor miedo no era Voldemort, ni la muerte. Su mayor miedo era que todo este poder, el sistema y su nueva vida, fueran una ilusión cruel, un sueño antes de desaparecer para siempre en la nada. Lupin dio un paso adelante, preocupado por el silencio de Draco. Harry Potter dio un paso inconsciente hacia adelante, sintiendo la opresión en el aire. Draco apretó su varita. Sus nudillos estaban blancos. Activó su manipulación de maná. No quería simplemente burlarse de este miedo. Quería someterlo. No soy un fantasma, susurró Draco para sí mismo. Su aura plateada brilló con una intensidad que hizo que las velas del aula parpadearan. Soy el dueño de esta historia. Levantó la varita. Ridiculous. En lugar de convertir al espectro en algo bufonesco como un payaso o un animal con sombreros, la magia de Draco, potenciada por su manipulación de maná, forzó una transformación diferente. El Draco arrodillado y su pantalla de error comenzaron a cristalizarse. El color negro de la marca se volvió plata brillante, y la pantalla roja de error se transformó en un trono de cristal sobre el cual el Bogart Draco ahora se sentaba con una corona de espinos de diamante. El fantasma se convirtió en una estatua de victoria fría e inalcanzable. Fue una forma de ridículo retorcida. Draco se burló del miedo al fracaso, convirtiéndolo en una parodia de gloria absoluta. El Bogart, confundido por la falta de humor y la intensidad del maná, explotó en una nube de humo gris antes de regresar al armario. El silencio que siguió fue sepulcral. Interesante, muy interesante, murmuró Lupin, rompiendo el trance. Se limpió el sudor de la frente con un pañuelo. Una resolución, poco convencional, señor Malfoy. Pero efectiva. 5 puntos para Slytherin por el control de la voluntad. Lupin dio por terminada la clase apresuradamente. Los estudiantes comenzaron a recoger sus cosas, lanzando miradas furtivas a Draco. Harry Potter se quedó un momento parado, mirando el armario y luego a Draco, con una expresión de profunda inquietud. Harry no entendía qué era esa pantalla azul que había visto detrás de Draco, pero el sentimiento de desesperación que emanaba de la figura era algo que reconocía demasiado bien. Draco salió del aula sin esperar a nadie. Caminó con paso firme hacia los terrenos del castillo, buscando el aire fresco del lago negro. Necesitaba procesar lo que acababa de ver. Notificación del sistema: has enfrentado la verdad oculta. Recompensa especial. Habilidad Corazón de Hierro pasiva SSR, fragmento. Descripción. Tu voluntad es ahora un 20% más resistente a las ilusiones y ataques mentales. Has aceptado tu propia existencia como una anomalía. ¿Estás bien? La voz de Daphne Greengrass lo alcanzó cerca de los claustros de piedra. Ella caminaba a su lado, manteniendo esa distancia respetuosa pero cercana que empezaba a volverse habitual. Fue intenso. No entendí qué era esa luz azul detrás de la figura, pero daba la sensación de que estabas viendo el fin del mundo. Draco se detuvo y miró hacia las aguas oscuras del lago. El calamar gigante agitó un tentáculo perezosamente en la superficie. Era el fin de una versión de mí, Daphne, respondió Draco, eligiendo sus palabras con cuidado. Todos en Slytherin temen perder su estatus o a sus familias. Yo temo perder mi propósito. Lo que viste fue el vacío. Daphne se cruzó de brazos, observándolo con sus ojos azul hielo. El diccionario de lenguaje corporal de Draco le indicó que ella estaba intentando descifrar si él estaba siendo sincero o si era otra capa de su nueva máscara. Eres raro, Malfoy. Antes eras predecible. Un idiota, sí, pero predecible. Daphne soltó una pequeña risa seca. Ahora, cuando hablas, parece que estás leyendo un libro que nadie más puede ver. Blaise dice que tienes aura de anciano. Blaise es un observador nato, concedió Draco con una media sonrisa. Pero dime, ¿por qué me sigues? Podrías estar con las otras chicas de Slytherin discutiendo sobre quién tiene la túnica más cara de Dwylfit y Tatim.
Porque las otras chicas son aburridas, sentenció Daphne, acercándose un paso más. Mi familia, los Greendras, siempre ha sido neutral. Pero la neutralidad en tiempos de guerra es solo una forma elegante de esperar a ver quién gana para rendirse después. Yo no quiero rendirme. Y creo que tú no estás planeando rendirte ante nadie. Ni ante Potter, ni ante el ministerio, ni ante él. Draco sintió una punzada de satisfacción. Daphne era más perspicaz de lo que el canon le daba crédito. Era una aliada perfecta, inteligente, sangre pura, pero sin el fanatismo que destruyó a los Black o a los Lestrange. Haces bien en observar, Daphne. El mundo mágico está a punto de cambiar de piel, como una serpiente. Los que se aferren a las viejas escamas morirán con ellas. Draco sacó su varita y, usando la manipulación de maná, hizo que una piedra del suelo levitara y se transformara en una pequeña rosa de cristal frente a ella. No busco seguidores. Busco gente que pueda caminar a mi lado sin que les tiemble la mano cuando las cosas se pongan oscuras. Daphne tomó la rosa de cristal. Sus dedos rozaron los de Draco y él notó un ligero aumento en su ritmo cardíaco. Relación con Daphne Greengras actualizada. 20-40 vínculo. Interés estratégico y admiración. Entonces cuenta conmigo, Draco, dijo ella, guardando la rosa en su bolsillo. Pero no esperes que te llame amo. No lo esperaría de otra forma, replicó él. De repente, una lechuza blanca como la nieve descendió en picado desde el cielo, dejando caer un sobre de pergamino grueso en las manos de Draco. Tenía el sello de cera negra de la familia Malfoy. Draco abrió la carta mientras Daphne observaba con curiosidad. La letra de Lucius era elegante pero agresiva. Draco, tu última carta ha causado una gran discusión en el consejo. Tu madre está complacida con tu madurez, pero yo sigo cuestionando tus métodos. Jugar a ser amigo de los marginados de Dumbledore es peligroso. Sin embargo, me ha llegado información de que has demostrado un talento inusual en defensa y pociones. Mañana estaré en Hogsmeade por asuntos del ministerio. Te veré en las 3 escobas a las 4. No me hagas esperar. Draco apretó el pergamino. El encuentro con Lucius era la prueba de fuego. Si Lucius detectaba algo extraño, podría intentar retirarlo de Hogwarts o, peor aún, informar a los sectores más oscuros de que el heredero Malfoy ya no era confiable. Mi padre viene mañana, dijo Draco, volviéndose hacia Daphne. Necesito que hagas algo por mí mientras estoy con él. ¿Qué? Preguntó ella. Vigila a Harry Potter. Mañana es el primer viaje a Hogsmeade, y él no tiene permiso para ir. Pero conozco a Potter. Encontrará la forma de colarse. Necesito saber con quién habla y si nota algo extraño en el pueblo. Daphne arqueó una ceja. Vigilar al niño que vivió. Eso suena a problemas. ¿Qué gano yo? Draco se acercó a su oído, su voz bajando a un tono peligroso y seductor. Ganas información que ni siquiera tu padre tiene. Ganas el derecho de estar en el centro de lo que está por venir. Y, por supuesto, te deberé un favor. Y los favores de un Malfoy, como bien sabes, no tienen precio. Daphne se estremeció ligeramente, pero asintió con una sonrisa desafiante. Hecho. Pero más te vale que tu padre no te convierta en alfombra antes de que puedas pagarme. Draco la vio alejarse hacia el castillo. El escenario estaba listo. Mañana enfrentaría al hombre que definía su pasado, mientras intentaba controlar el futuro del héroe de la historia. Sistema, pensó Draco mientras caminaba de regreso. ¿Cuánto falta para el próximo evento especial? Contador de evento. 24 horas próximo evento. El encuentro de 2 dragones Lucius vs Draco recompensa posible. Rango SSR. La mañana del sábado amaneció con una neblina espesa que envolvía las torres de Hogwarts como un sudario de lana gris. Era el primer fin de semana de visita a Hogsmeade para los alumnos de tercer año en adelante. El ambiente en el gran comedor era de una excitación casi febril. Los estudiantes intercambiaban listas de dulces de Oniduques y bromeaban sobre las bromas de Zonko. Draco, sin embargo, desayunaba en silencio. Su ojo del analista arcano estaba activo en un modo de bajo consumo, escaneando la mesa de Gryffindor. Harry Potter estaba allí, sentado entre Ron y Hermione, con una expresión de derrota fingida que no engañaba a nadie que supiera leer el lenguaje corporal. Draco notó cómo Harry tocaba discretamente algo abultado bajo su túnica, la capa de invisibilidad. «Se va a colar», susurró Daphne al oído de Draco mientras se sentaba a su lado. Ella vestía una túnica de viaje de corte impecable y un abrigo de lana azul oscuro. Tal como predijiste. Está intentando parecer triste para que nadie sospeche cuando desaparezca.
Déjalo, respondió Draco, tomando un sorbo de café negro. Que crea que es invisible. El verdadero peligro hoy no es un niño con una manta mágica, sino el hombre que me espera en las 3 escobas. ¿Tienes lo que te pedí? Daphne asintió levemente, mostrando un pequeño frasco de cristal oculto en su manga. Polvos de rastro mágico. Si Potter se acerca a menos de 3 metros de mí mientras soy invisible, el polvo reaccionará con el tejido de la capa y dejará un rastro de chispas violetas que solo yo podré ver con el encantamiento de revelación. Eficiente. Me gusta, concedió Draco. Notificación del sistema Sinergia de grupo. El plan de las sombras. Has ganado 50 PS. Draco se levantó de la mesa. Sabía que tenía que prepararse. Antes de salir del castillo, se desvió hacia un pasillo desierto cerca de las mazmorras. Sistema, abre la tienda. Necesito algo para hoy. Mi padre no es Snape. Él no busca enseñarme, busca poseer mi mente. Si detecta el anillo de oclumancia, sabrá que le estoy ocultando algo. Necesito algo más sutil. Búsqueda de objetos. Antilegeremancia sutil resultado encontrado. Objeto. Velo de memorias falsas consumible R, 200 PS. Descripción. Crea una capa de recuerdos superficiales editados. Si un legeremante penetra tu mente, verá lo que tú quieres que vea, por ejemplo, a un Draco todavía arrogante pero más estudioso, mientras tus verdaderos pensamientos permanecen en un estrato más profundo e indetectable. Cómpralo, ordenó Draco. Sintió una extraña sensación de copia y pega en su cerebro. Sus recuerdos reales de la reencarnación y el sistema fueron empujados hacia un rincón oscuro de su subconsciente, mientras que una narrativa falsa, meticulosamente construida, se instalaba en la superficie. Para cualquier observador mental, Draco Malfoy era simplemente un chico que había madurado tras un susto con un dementor y que ahora estaba obsesionado con superar a Potter para restaurar el honor de su familia. Con su máscara mental perfectamente ajustada, Draco caminó hacia el pueblo de Hogsmeade. El camino estaba lleno de risas, pero Draco sentía el frío de los dementores que custodiaban las entradas del pueblo. Eran como estatuas de muerte, flotando en silencio. Al pasar junto a ellos, Draco no tembló. Su médula de dragón de hierro mantenía su pulso firme, y la esencia de chocolate que aún corría por su sistema de forma residual le daba una calidez interna. Las 3 escobas estaba abarrotada y olía a cerveza de mantequilla caliente y humo de leña. En el rincón más reservado, lejos del bullicio de los estudiantes, Lucius Malfoy estaba sentado. Su bastón de cabeza de serpiente descansaba contra la mesa y su mirada era tan afilada como una navaja de afeitar. Draco se acercó y se sentó frente a él sin esperar una invitación. Padre, dijo con un tono que mezclaba el respeto tradicional con una nueva y sutil asertividad. Lucius no respondió de inmediato. Bebió un sorbo de su copa de vino tinto y fijó sus ojos grises en su hijo. Draco sintió la presión instantánea. Era como si un taladro invisible intentara perforar su frente. Legeremancia. Draco no cerró los ojos ni apartó la vista. Permitió que Lucius viera. Lucius vio imágenes de Draco estudiando en la biblioteca, Draco practicando el movimiento de varita de Ridiculus hasta que le dolían los dedos, Draco sintiendo un desprecio frío pero calculado hacia Harry Potter en el gran comedor. Vio a un hijo que finalmente entendía que el poder no se gritaba, se cultivaba. Tras unos segundos que parecieron horas, Lucius retiró la presión. Sus facciones se relajaron 1 milímetro, lo cual, en su lenguaje, era equivalente a una sonrisa radiante. Parece que las vacaciones te han sentado mejor de lo que pensaba, Draco, dijo Lucius, su voz era un terciopelo peligroso. Tu mente es, más ordenada. Menos caótica que la de un niño de 13 años normal. Hogwarts ha cambiado, padre, respondió Draco, usando su diccionario de lenguaje corporal para notar que la mano de Lucius apretaba ligeramente el pomo de su bastón. Estaba impresionado. Con Black suelto y los dementores en cada esquina, la debilidad es una sentencia de muerte. No tengo intención de ser una víctima. Bien dicho, concedió Lucius. Pero dime, ¿qué es esa tontería de defender al híbrido de Hagrid y al profesor Harapiento? Los informes que recibo dicen que te has vuelto tolerante. Draco dejó escapar una risa corta y seca, tal como el sistema le había sugerido para su máscara. ¿Tolerante? Padre, por favor. Si Hagrid es despedido ahora, Dumbledore simplemente traerá a alguien peor o se hará pasar por la víctima de una persecución política. Pero si Hagrid me debe la vida de su mascota y su puesto, tengo un informante y una deuda dentro del círculo íntimo de Potter. El control es mucho más útil que la eliminación prematura.
Lucius enarcó una ceja, genuinamente sorprendido por la lógica maquiavélica de su hijo. Una estrategia ambiciosa para alguien de tu edad. Casi parece que alguien te la hubiera dictado. La necesidad es la mejor maestra, replicó Draco. Por cierto, hablando de control, he notado movimientos extraños en el pueblo. Potter está aquí, a pesar de no tener permiso. Lucius se puso tenso. Potter está aquí. ¿Cómo? Usa una capa, dijo Draco con desdén. Pero lo tengo vigilado. Si el ministerio supiera que el niño que vivió está deambulando sin protección mientras un asesino lo busca, Fudge tendría serios problemas, ¿no crees? Lucius sonrió de verdad esta vez. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos, pero que mostraba todos sus dientes. Eres un Malfoy, después de todo. Veo que mi inversión no ha sido en vano. De repente, el sistema de Draco vibró con una intensidad que casi rompe su máscara. Alerta de evento. El encuentro de dos dragones, nueva opción de diálogo desbloqueada, riesgo alto / recompensa SSR. Padre, el ministerio es un barco hundiéndose. Deja de apostar todo al pasado. Déjame mostrarte el futuro. Draco sintió una descarga de adrenalina. Podía seguir siendo el hijo perfecto de Lucius, o podía empezar a reeducar a su padre para que la familia Malfoy no terminara siendo la alfombra de Voldemort en 2 años. Miró a Lucius directamente a los ojos. El ojo del analista le mostró que Lucius estaba en su punto más alto de satisfacción. Era el momento de golpear. Padre, dijo Draco, bajando la voz hasta que fue apenas un susurro que el ruido de la taberna ocultaba. El ministerio está asustado. Fudge es un hombre pequeño en un puesto grande. Black es solo el comienzo. Si quieres que los Malfoy sigan en la cima, necesitamos dejar de jugar según las reglas de los viejos tiempos. Necesitamos nuestro propio tablero. Lucius se quedó petrificado. La copa de vino se detuvo a medio camino de sus labios. ¿Qué estás sugiriendo, Draco? Ten cuidado con lo que dices a continuación. El ambiente en las 3 escobas se volvió asfixiante. Lucius Malfoy dejó la copa sobre la mesa con una lentitud deliberada. Sus ojos, 2 rendijas de plata líquida, escrutaban a su hijo como si fuera un artefacto oscuro cuya función acabara de cambiar. ¿Nuestro propio tablero, dices? Preguntó Lucius, su voz era un susurro gélido que parecía congelar el aire entre ellos. Draco, las ambiciones son peligrosas cuando no tienen cimientos. Los Malfoy somos el cimiento del mundo mágico. Los cimientos se agrietan, padre, replicó Draco, manteniendo una postura de hierro gracias a su médula de dragón. No parpadeó. El ministerio se apoya en el miedo a Black, pero Black es solo un síntoma de un pasado que se niega a morir. Si nos limitamos a ser los financieros de ministros mediocres, caeremos con ellos cuando el viento cambie. Yo propongo que los Malfoy dejemos de ser los que apoyan el trono, para ser quienes deciden quién se sienta en él. Lucius guardó silencio. Su diccionario de lenguaje corporal le gritaba a Draco que su padre estaba debatiéndose entre la indignación y una fascinación oscura. Nunca un Malfoy de 13 años había hablado con tal claridad geopolítica. Mientras tanto, a unos cientos de metros de allí, la nieve comenzaba a caer con más fuerza sobre las calles de Hogsmeade. Daphne Greengrass caminaba con elegancia cerca de la oficina de correos, fingiendo revisar unos pergaminos. Sus ojos, sin embargo, estaban fijos en el suelo nevado. Gracias al polvo de rastro mágico, veía pequeñas chispas violetas que flotaban a unos centímetros del suelo, moviéndose de forma errática. Te tengo, Potter, pensó con una sonrisa imperceptible. Pero no era la única observando. Harry, bajo su capa de invisibilidad, se sentía extrañamente inquieto. No era solo el frío de los dementores, era la sensación de que el pueblo ya no era el refugio que esperaba. Se detuvo cerca de una esquina, justo cuando escuchó voces familiares saliendo de un callejón. Te digo que es una locura, Ron, era la voz de Hermione, cargada de ansiedad. Si los dementores lo atrapan, no habrá lo siento que valga. ¿Y Malfoy, no lo has visto? Está actuando como si supiera todo antes de que pase. Malfoy es solo un idiota con ropa cara, Hermione, respondió Ron, aunque su voz carecía de la convicción habitual. Aunque admito que lo del Bogart fue raro. Parecía que estaba mirando a través de nosotros. Harry, invisible a su lado, apretó los puños. Quería decirles que Draco lo había salvado en el tren, pero algo se lo impedía. El Draco que vio en el expreso de Hogwarts no encajaba con el enemigo que conocía. De vuelta en las 3 escobas, Draco decidió lanzar su carta definitiva. Padre, sé que el diario de Ridley no fue solo un objeto de colección, soltó Draco, bajando la voz al mínimo nivel audible.
Sé lo que intentaste hacer el año pasado en la Cámara de los Secretos. Fue una jugada arriesgada que casi nos cuesta la reputación. Si vas a mover piezas de ese calibre, necesitas a alguien que vea el panorama completo. Alguien que no esté cegado por la nostalgia de una marca en el brazo. Lucius palideció. Se inclinó hacia adelante, su mano apretando el bastón con tanta fuerza que sus nudillos crujieron. ¿Cómo te atreves? ¿Quién te ha contado sobre? Nadie me lo contó. Lo deduje, mintió Draco con una frialdad magistral. El futuro no pertenece a los que sirven, sino a los que lideran. Deja que yo me encargue de los peones en Hogwarts. Tú asegúrate de que el ministerio siga siendo nuestro títere, pero no pongas todos tus galeones en la misma bolsa. Si Black es realmente quien dicen que es, el tablero se va a desmoronar pronto. Evento completado. El encuentro de dos dragones. Resultado. Éxito crítico. Lucius Malfoy ha pasado de autoridad a aliado cauteloso. Recompensa SSR. Anillo del Patriarca Rebelde, objeto de clase única. Efecto. Aumenta tu carisma y mando sobre otros magos en un 30%. Permite detectar mentiras de nivel experto y otorga un espacio de almacenamiento dimensional privado. Lucius soltó un largo suspiro, como si hubiera estado conteniendo el aliento durante años. Miró a Draco con una mezcla de orgullo y un miedo genuino que intentó ocultar rápidamente. Eres aterrador, Draco. A veces olvido que solo tienes 13 años. Lucius se puso de pie, recuperando su compostura aristocrática. No diré nada a tu madre sobre esta conversación. Pero ten cuidado. Si vas a jugar este juego, no puedes permitirte ni un solo error. Si fallas, no podré protegerte de las consecuencias. No planeo fallar, padre. Lucius asintió y salió de la taberna, su capa ondeando con una furia contenida. Draco se quedó solo un momento, sintiendo el peso del anillo del Patriarca Rebelde materializándose en su dedo, oculto bajo el guante. Salió de las tres escobas y se encontró con el aire gélido. A lo lejos, vio a Daphne haciéndole una señal discreta desde la entrada de Zonco. Draco caminó hacia ella, pero antes de llegar, el ojo del analista le mostró una anomalía. Cerca de un barril de cerveza vacío, las chispas violetas del rastro de Daphne estaban ardiendo con una intensidad inusual. Harry Potter estaba allí, pero no estaba solo. Una figura encapuchada, que no era un estudiante ni un dementor, estaba observando a Harry desde las sombras de un edificio. Tenía un aura de color rojo oscuro, la marca de alguien que ha cometido actos atroces. ¿Un mortífago? ¿Tan pronto? Pensó Draco, su mano volando hacia su varita. No, el aura es inestable, es Sirius Black. Draco se dio cuenta de que el canon se estaba acelerando. En los libros, Sirius no se acercaba tanto a Harry en Hogsmeade de esta manera. Su propia presencia y la falta de conflicto con Buckbeak habían alterado el hilo del destino. Draco. Daphne llegó a su lado, respirando con dificultad. Potter está justo ahí, pero hay alguien más. Alguien que no puedo ver bien pero que me pone los pelos de punta. Lo sé, dijo Draco, sus ojos fijos en la sombra. Quédate atrás, Daphne. ¿Qué vas a hacer? Preguntó ella, asustada. Draco activó su manipulación de maná. El aire alrededor de sus dedos comenzó a vibrar. Voy a presentarme. Es hora de que el perro aprenda quién es el nuevo dueño de este territorio. Draco avanzó hacia el callejón donde la sombra acechaba a un Harry Potter invisible. En ese momento, Harry tropezó con una piedra, su capa de invisibilidad se enganchó y reveló su cabeza. La figura en las sombras se tensó, sacando una varita astillada. Potter, abajo. Gritó Draco, no por heroísmo, sino porque necesitaba a Harry vivo para su tablero. Lanzó un hechizo de choque sin varita, una ráfaga de maná puro que iluminó el callejón como un relámpago plateado. El estallido de maná plateado de Draco impactó en la pared de piedra justo encima de la cabeza de la figura encapuchada, bañando el callejón con una luz espectral. Harry, cuya cabeza flotaba cómicamente en el aire tras el enganche de su capa, cayó al suelo de espaldas, con los ojos abiertos de par en par por el terror. Malfoy. Gritó Harry, recuperando el aliento. ¿Qué demonios? Cállate, Potter, escupió Draco, sin apartar la vista de las sombras. La figura se adelantó. No era un monstruo, pero lo parecía. Sirius Black, con la ropa hecha jirones y el cabello como una maraña de espinos, se reveló bajo la luz de las lámparas mágicas. Sus ojos estaban hundidos, reflejando una locura que solo 12 años en Azkaban podían tallar. Pero al mirar a Draco, su expresión cambió de la agresividad a una confusión profunda. Esos ojos, la voz de Sirius era un graznido seco, como si sus cuerdas vocales estuvieran oxidadas.
Tienes los ojos de Sisi, pero el aura de alguien que no pertenece a este tiempo. Draco sintió el anillo del patriarca rebelde calentarse en su dedo. El efecto de mando del anillo se activó, proyectando una autoridad que hizo que incluso el fugitivo más buscado del país vacilara. Sirius Black, dijo Draco, su voz resonando con una calma antinatural. El perro que huyó de la manada. Sé que no vienes por Harry para matarlo. Sé a quien buscas realmente. Pero si das un paso más en este estado, los dementores te cenarán antes de que puedas decir traidor. Harry se quedó petrificado en el suelo, mirando de Draco a Sirius. ¿De qué estás hablando, Malfoy? Él mató a mis padres. Es un asesino. Potter, si fueras la mitad de observador de lo que eres de impulsivo, notarías que no tiene varita, replicó Draco con desdén, aunque su ojo del analista detectaba que Sirius sostenía un trozo de madera astillado que apenas servía para canalizar magia. Black, vete. Ahora. Hogwarts no es seguro para ti hoy. El ministerio está sobre mi padre, y mi padre está sobre el pueblo. Sirius miró a Harry con una tristeza desgarradora, una que hizo que Harry se estremeciera. Luego, volvió a mirar a Draco. No sé quién eres realmente, cachorro de Malfoy, pero el destino tiene una forma extraña de pagar sus deudas. Cuídalo. Si le pasa algo, no habrá sistema ni apellido que te salve de mí. Con un movimiento fluido y antinatural, Sirius se transformó en un enorme perro negro y saltó sobre una valla de madera, desapareciendo en la neblina del bosque hacia la casa de los gritos. El silencio que siguió fue interrumpido solo por el jadeo de Harry y los pasos rápidos de Daphne, que llegaba al callejón con la varita en alto. ¿Se ha ido? Preguntó Daphne, mirando hacia donde Sirius había saltado. Draco, eso era él. Deberíamos llamar a los mortífagos, quiero decir, a los aurores. No llamaremos a nadie, Daphne, sentenció Draco, guardando su varita. Potter, levántate. Das lástima. Harry se puso de pie, recogiendo la capa de invisibilidad con manos temblorosas. Miró a Draco con una mezcla de sospecha, gratitud y una confusión que rozaba la crisis existencial. ¿Por qué me ayudaste? Preguntó Harry. Y lo más importante, ¿cómo sabías que no quería matarme? ¿Y qué fue esa magia sin varita? Nadie de nuestra edad puede hacer eso. Draco se acercó a Harry hasta quedar a pocos centímetros. El anillo del patriarca hizo que su presencia fuera abrumadora. Harry, inconscientemente, retrocedió. Escúchame bien, Potter. El mundo no se divide en héroes de Gryffindor y villanos de Slytherin. Eso es para los cuentos de niños. La magia que viste es el resultado de no perder el tiempo quejándose de la vida. Draco bajó la voz. Te salvé porque eres una pieza importante en un tablero que apenas estás empezando a comprender. En cuanto a Black, si quieres la verdad, búscala en los lugares que la gente teme. Pero si le dices a alguien sobre mi magia o sobre este encuentro, te aseguro que desearás que Black te hubiera atrapado. Harry tragó saliva. El Draco que tenía enfrente no era el rival de la escuela. Era alguien que parecía conocer los secretos del universo. No diré nada. Pero esto no significa que confíe en ti, Malfoy. No necesito tu confianza, Potter. Solo necesito que sobrevivas para que el juego siga siendo interesante. Draco se giró hacia Daphne. Vámonos. Tenemos una cena que atender y muchas explicaciones que no dar. Mientras caminaban de regreso al castillo, el sistema parpadeó con una luz dorada. Evento de Oxmeade completado. Balance final. Relación con Harry Potter. 10:35, respeto forzado por el misterio. Relación con Daphne Greengrass. 40:55, lealtad incipiente y admiración. Nivel de sistema. Has alcanzado el nivel 5. Recompensa. Un ticket de gacha de rango SSR, garantizado. Habilidad de combate. Draco miró hacia atrás una última vez. El castillo de Hogwarts se alzaba contra el cielo nocturno, majestuoso y lleno de trampas. Sabía que Sirius Black volvería, y sabía que Peter Pettigrew estaba temblando en el bolsillo de Ron Weasley. Mañana, pensó Draco, tocando el anillo en su dedo, empezaremos a cazar ratas. Capítulo 3. El caos de las sombras. El regreso de Oxmeade no fue la celebración tranquila que muchos esperaban. Mientras los alumnos subían las escaleras hacia sus respectivas torres, un grito desgarrador resonó desde el 7º piso. Draco, que caminaba junto a Daphne y Blaise, se detuvo en seco. Su ojo del analista arcano detectó un rastro de magia residual violenta, de un color rojo oscuro, flotando cerca de la entrada de la torre de Gryffindor. «¿Ha sucedido?», murmuró Draco para sí mismo. «¿El qué?», preguntó Blaise, notando la rigidez en los hombros de Draco. «El pánico», respondió Draco de forma críptica.
Pocos minutos después, la orden de los prefectos fue absoluta. Todos los alumnos debían dirigirse al gran comedor de inmediato. El retrato de la señora gorda había sido destrozado y ella había huido, aterrorizada, tras ver a Sirius Black dentro del castillo. El gran comedor fue transformado en un dormitorio gigante. Cientos de sacos de dormir de color púrpura cubrían el suelo de piedra. Draco se acomodó en un rincón estratégico, cerca de la pared, donde podía observar tanto la puerta principal como la mesa de los profesores. Daphne se instaló a su lado, buscando inconscientemente su presencia. Draco, susurró ella, mientras el resto de los estudiantes intentaba conciliar el sueño entre murmullos. Lo que pasó en el callejón, Black entró aquí. ¿Crees que vino por lo que dijiste? Vino por la rata, Daphne, respondió Draco, mirando hacia el techo encantado que mostraba un cielo tormentoso. Pero el mundo creerá que vino por Potter. Deja que se hundan en su propia paranoia. Nosotros tenemos herramientas que ellos ni siquiera imaginan. Interfaz de sistema abierta. Tienes un ticket de gacha SSR de combate, garantizado. ¿Deseas usarlo ahora para prepararte ante la inminente crisis? Draco cerró los ojos, visualizando la ruleta dorada en su mente. Hazlo, ordenó. Si Sirius pudo entrar, cualquier cosa puede pasar esta noche. Necesito poder real. La ruleta no giró con el sonido habitual. Fue un estruendo silencioso que pareció sacudir su alma. Una luz carmesí y plateada estalló en su visión mental. ¡Felicidades! Has obtenido una habilidad SSR, legendaria / combate. Dominio del vacío. Corte espacial. Descripción. Permite al usuario cortar el espacio mismo. A corto alcance, puede ignorar escudos mágicos convencionales, protego, y estructuras físicas. Consume una gran cantidad de maná atmosférico. Draco sintió una punzada de calor en su mano derecha. Era como si sus dedos ahora fueran capaces de rasgar la realidad misma. Con esta habilidad, un protego de nivel escolar sería como papel frente a una cuchilla caliente. Draco, tu mano, susurró Daphne, señalando sus dedos, que emitían un levísimo brillo plateado intermitente. Es solo la adrenalina, Daphne. Duerme, dijo él, cerrando el puño. Mientras el silencio caía sobre el gran comedor, Draco activó su ojo del analista al máximo alcance. Vio a Dumbledore y Snape hablando en susurros cerca de la puerta. Snape parecía furioso, su aura vibraba con un resentimiento antiguo, mientras que la de Dumbledore era como un sol cegador, pero con manchas de una oscuridad que Draco aún no podía comprender. De repente, su sistema lanzó una alerta. Misión de oportunidad detectada. Título. El secreto del sauce boxeador. Objetivo. Mientras todos duermen, encuentra la entrada secreta al túnel. No dejes que nadie te vea. Recompensa. 600 PS más fragmento de mapa del merodeador, digitalizado. Draco sabía que Peter Pettigrew, en su forma de rata, estaba en algún lugar de ese salón, probablemente temblando dentro de la túnica de Ron. Pero también sabía que Sirius estaría escondido cerca del sauce boxeador. Si quería controlar el desenlace de este año, no podía esperar a que los eventos ocurrieran. Tenía que provocarlos. Usando su manto de sombras menor, Draco se deslizó fuera de su saco de dormir. Sus movimientos eran fluidos, casi como si se fundiera con la oscuridad de las paredes. Daphne abrió un ojo, pero Draco le hizo una señal de silencio con un dedo sobre los labios. Ella asintió, volviendo a cerrar los ojos. La confianza mutua estaba dando sus frutos. Draco esquivó la mirada de los fantasmas que patrullaban los pasillos y se dirigió hacia la salida lateral de las cocinas. El aire nocturno de Escocia le golpeó la cara, cargado de humedad y el olor a tierra mojada. A lo lejos, el sauce boxeador agitaba sus ramas como un gigante enfurecido contra el viento. Ahí está, pensó Draco. Caminó con cuidado, manteniendo su rastro mágico al mínimo. Al llegar a la periferia del árbol, notó algo extraño. No era un perro lo que acechaba en las sombras de las raíces, sino una figura pequeña, encorvada, que parecía estar buscando algo con desesperación. El ojo del analista se enfocó. El aura no era la de Sirius. Era un aura gris, débil, casi patética, pero cargada de una malicia rastrera. Era Peter Pettigrew. La rata había salido de su escondite para intentar escapar del castillo antes de que Sirius lo encontrara. Vaya, vaya, murmuró Draco, sacando su varita de espino, mientras su mano derecha se tensaba con el poder del corte espacial. Parece que la rata ha decidido salir de la madriguera antes de tiempo. El sauce boxeador se alzaba como una silueta monstruosa contra el cielo de medianoche, sus ramas barriendo el aire con silbidos amenazantes.
Draco se mantenía en el límite del alcance del árbol, oculto tras el tronco de un roble centenario. A través de su ojo del analista arcano, el mundo se teñía de matices energéticos. El aura del árbol era un torbellino de color ámbar violento, pero su atención estaba fija en la pequeña mancha de color gris enfermizo que se movía entre las raíces. Peter Pettigrew, en su forma de rata, estaba desesperado. Draco podía sentir su miedo, un aroma metálico y agrio que flotaba en el ambiente. Scabbers, como lo conocían los Weasley, chillaba sordamente, buscando el nudo en el tronco que inmovilizaría al árbol para poder entrar en el túnel hacia la casa de los gritos. ¿Buscando un escondite, Peter? La voz de Draco no fue más que un susurro gélido, pero en el silencio de la noche, resonó como un trueno para la rata. Scabbers se congeló. Sus ojos amarillentos y saltones giraron hacia la oscuridad de donde provenía la voz. Draco salió de las sombras, su túnica de Slytherin ondeando suavemente. No tenía la varita en alto. No la necesitaba para lo que planeaba hacer. La rata, movida por un instinto de supervivencia que la había mantenido viva durante más de una década, saltó hacia una de las grietas de las raíces. Pero Draco fue más rápido. Activando habilidad SSR. Dominio del vacío, corte espacial. Draco movió su mano derecha en un gesto lateral corto y preciso. No hubo luz, no hubo estruendo. Simplemente, el espacio frente a la rata pareció plegarse por una fracción de segundo. Una fina línea de distorsión cruzó el aire y cortó la raíz a la que Peter intentaba aferrarse, seccionándola limpiamente como si fuera mantequilla tibia. El corte no se detuvo ahí. Creó una barrera de vacío en el suelo que impedía que la rata avanzara. Scabbers retrocedió, chillando con un sonido que ya no parecía animal, sino humano. Es inútil, dijo Draco, dando un paso adelante. Sus ojos grises brillaban con una intensidad depredadora. Sé quién eres. Sé lo que hiciste en aquella calle de Londres. Y sé que Sirius Black es el menor de tus problemas esta noche. La rata comenzó a transformarse. Fue un proceso grotesco, un crujido de huesos y estiramiento de piel que Draco observó con un desprecio absoluto. En cuestión de segundos, un hombre pequeño, calvo y con cara de ratón estaba arrodillado sobre el barro, sollozando. Peter Pettigrew, con sus manos pequeñas y ganchudas temblando, levantó la vista hacia el chico de 13 años. Por favor. Piedad. Chilló Pettigrew. No sé de qué hablas. Solo soy un pobre animago que buscaba refugio. No me entregues a Black, él me matará. Black no te matará, Peter. Yo no se lo permitiré, respondió Draco, acercándose lo suficiente para que Pettigrew viera el anillo del patriarca rebelde en su dedo. El efecto de autoridad del anillo golpeó la voluntad ya quebrada de Peter, obligándolo a bajar la cabeza. Te entregaré al ministerio, pero no antes de que me seas útil. ¿Útil? Pettigrew parpadeó, sus ojos llorosos fijos en el anillo. ¿Qué quieres de mí, joven Malfoy? Haré lo que sea. Lo sé, sonrió Draco. Era una sonrisa que habría hecho palidecer al mismísimo Lucius. Primero, vas a contarme cada detalle sobre los escondites de los subordinados de Voldemort, que aún no han sido capturados. Y segundo, te convertirás en el testimonio que limpiará el nombre de los Malfoy de cualquier sospecha futura. Serás nuestra póliza de seguro. Notificación del sistema objetivo de captura. Éxito. Has capturado a Peter Pettigrew, rango. Criminal de guerra. Recompensa. 800 PS más título. Aquel que ve en la oscuridad. Draco sacó su varita y murmuró un Incarcerous reforzado con maná. Cuerdas gruesas y brillantes, como filamentos de plata, envolvieron a Pettigrew, amordazándolo antes de que pudiera protestar. De repente, una sombra enorme y peluda surgió de entre los arbustos. Un gruñido profundo hizo que Draco se girara. Sirius Black, en su forma de perro negro, Grim, estaba allí, con los dientes al descubierto y los ojos inyectados en sangre. Su mirada estaba fija en el bulto atado que era Pettigrew. Sirius comenzó a transformarse, sus extremidades alargándose hasta que el hombre se puso de pie, demacrado y furioso. Dámelo, Malfoy, gruñó Sirius, su voz rompiéndose por la emoción. Dámelo ahora. He esperado 12 años para arrancarle la garganta a esa rata. No, respondió Draco con firmeza, colocándose entre Sirius y el prisionero. Si lo matas ahora, seguirás siendo un fugitivo. Harry seguirá creyendo que eres un asesino. El mundo mágico seguirá podrido. Muerto, es solo carne. Vivo, es tu libertad y mi ventaja política. Me importa una mierda la política. Rugió Sirius, dando un paso adelante. Él los traicionó. Él mató a James y Lily. Draco no retrocedió.
Activó su corte espacial de nuevo, esta vez creando una grieta visible en el suelo entre él y Sirius. El aire siseó. Un paso más, Black, y te aseguro que Azkaban te parecerá un paraíso comparado con lo que te haré, amenazó Draco. Su voz no tenía rastro de duda. No soy el Draco Malfoy que crees conocer. Soy el que tiene el control de esta noche. Si quieres recuperar a tu ahijado, si quieres justicia real, harás lo que yo diga. Sirius se detuvo, mirando la grieta en el suelo y luego al chico. El anillo del patriarca estaba ejerciendo su magia, calmando la furia de Sirius y sustituyéndola por una curiosidad renuente. ¿Qué propones, cachorro? Preguntó Sirius, apretando los puños. Llevaremos a esta escoria ante Dumbledore, dijo Draco. Pero lo haremos bajo mis términos. Mañana, Harry sabrá la verdad. Pero antes, necesito que Pettigrew firme una confesión mágica. Una que incluso el ministerio no pueda ignorar. En ese momento, un sonido de ramas rompiéndose alertó a ambos. Draco activó su ojo del analista y vio una silueta pequeña acercándose bajo una capa que reflejaba el maná de forma extraña. Harry. Había seguido a Draco. Malfoy, ¿qué estás haciendo aquí fuera? La voz de Harry sonó temblorosa mientras se quitaba la capa, revelando su rostro pálido bajo la luz de la luna. ¿Y quién es? Tú. Black. Harry sacó su varita, apuntando a Sirius con manos que vibraban por el odio y el miedo. Bájala, Harry. Ordenó Draco, su voz resonando con una autoridad que hizo que Harry vacilara. Mira a quien tengo a mis pies. Mira la verdadera cara de la traición. Draco pateó a Pettigrew, obligándolo a rodar para que Harry pudiera ver su rostro claramente bajo la luz plateada. Él es Peter Pettigrew, dijo Draco. El hombre que todos creen muerto. El verdadero guardián del secreto de tus padres. Harry miró a la figura atada. El mundo de certezas del niño que vivió comenzó a desmoronarse en ese preciso instante. El silencio que siguió fue solo interrumpido por el viento en las ramas del sauce boxeador y el latido acelerado del corazón de un joven que estaba a punto de descubrir que nada era lo que parecía. La tensión en el claro era tan espesa que el aire parecía vibrar. Harry Potter estaba allí, con la varita temblando en su mano, apuntando a un Sirius Black que parecía un cadáver reanimado. A los pies de Draco, Peter Pettigrew se retorcía como un gusano atrapado en un anzuelo de plata. Miente. Gritó Harry, con la voz quebrada por la rabia. Malfoy, apártate. Black lo mató. Mató a Peter y a mis padres. Usa los ojos, Potter, no los pulmones, replicó Draco con una frialdad cortante. Mira a la rata. Mira su mano derecha. Draco usó un levísimo impulso de manipulación de maná para levantar la mano de Pettigrew. Harry se acercó un paso, con los ojos entrecerrados. Allí, a la luz de la luna, era innegable. A Pettigrew le faltaba un dedo. El mismo dedo que, según la historia oficial, era lo único que había quedado de él tras el ataque de Sirius. Se lo cortó él mismo, dijo Sirius, su voz era un gruñido lleno de 12 años de bilis acumulada. Se transformó en rata y huyó por las alcantarillas mientras yo me reía como un loco porque no podía creer que el mundo fuera tan estúpido. Harry bajó la varita apenas unos centímetros, mirando con horror el rostro suplicante de Pettigrew. El sistema de Draco parpadeó. Estado de Harry Potter. Colapso de creencias. Oportunidad de sistema. El arquitecto de la verdad gasta 500 PS para generar un vínculo de verdad inquebrantable. Esto obligará a Pettigrew a mostrar sus recuerdos en forma de proyección mágica. Hazlo, pensó Draco. No dejaré que esto se convierta en una charla interminable. Necesito pruebas que ni siquiera el ministerio pueda negar. Compra realizada. Vínculo de verdad inquebrantable, SSR, temporal. De repente, una luz azul pálida brotó del pecho de Draco y se conectó con la frente de Pettigrew. El hombre rata soltó un alarido sordo tras la mordaza. Sobre ellos, el aire comenzó a ondularse como la superficie de un lago, proyectando imágenes borrosas pero nítidas de una noche lluviosa en Godric's Hollow. Harry observó, paralizado, cómo un Pettigrew más joven y tembloroso le entregaba la ubicación de los Potter a una sombra sin rostro de ojos rojos. Vio la explosión en la calle de Londres, vio a Peter cortándose el dedo y transformándose antes de desaparecer. El silencio que siguió a la proyección fue absoluto. Harry cayó de rodillas, con las manos en la cara. La verdad era un peso mucho más doloroso que la mentira que había cargado. Lo siento, Sirius, yo no sabía, sollozó Harry. Sirius se acercó lentamente, con los ojos humedecidos. Pero antes de que pudiera tocar a su ahijado, Draco se interpuso una vez más. Momento emotivo para después, sentenció Draco. El castillo está en alerta máxima.
Snape no es tonto, y su aura se está acercando a los terrenos. Seguramente notó que faltas en tu saco de dormir, Potter. ¿Snape? Sirius escupió el nombre con odio. Ese grasiento es el que mantendrá a los dementores alejados si logramos manejar esto con inteligencia, interrumpió Draco. Sirius, vuelve a tu forma de perro. Harry, ponte la capa. No entraremos por la puerta principal. Iremos directamente al despacho de Dumbledore a través del pasadizo que acaba de descubrir la rata. ¿Cómo sabes tanto, Malfoy? Preguntó Harry, levantándose y limpiándose las lágrimas. Su mirada hacia Draco ya no tenía rastro de enemistad, sino un asombro que rayaba en la veneración. Parece que lo tienes todo planeado. Alguien tiene que hacerlo, respondió Draco con una media sonrisa. Sistema, ¿cuál es la ruta más segura? Mapa del merodeador, digitalizado, activado, ruta detectada. Entrada del sauce boxeador, pasadizo de la casa de los gritos, salida lateral del tercer piso. Advertencia. Severus Snape se encuentra a 200 metros de tu posición. Mixie. Llamó Draco en un susurro. Con un crack, la elfa doméstica apareció. Al ver a Sirius y al prisionero, sus ojos se abrieron como platos, pero no hizo preguntas. Lleva a esta rata directamente a la antecámara del director. No dejes que nadie la vea. Si intenta escapar, usa cualquier magia necesaria para inmovilizarla. Es una orden directa del heredero Malfoy, ordenó Draco. Mipsy asintió vigorosamente, tomó a un aterrorizado Pettigrew y desapareció con un chasquido. Ahora, nosotros, dijo Draco. Black, sígueme. Potter, bajo la capa. Si Snape nos intercepta, yo hablaré. He aprendido a manejar a nuestro jefe de casa. Caminaron rápidamente hacia las sombras de las murallas. Draco lideraba el grupo, sintiendo el poder del anillo del patriarca pulsando en su mano. Estaba cambiando la historia. Estaba salvando a Sirius, ganándose la deuda eterna de Harry y, lo más importante, estaba eliminando la pieza que permitiría el regreso de Voldemort en el futuro. Sin Pettigrew para buscar a su amo en los bosques de Albania, el renacimiento del Señor Oscuro se retrasaría años, o quizás nunca ocurriría de la misma forma. Justo cuando doblaban la esquina hacia la entrada lateral, una figura alta y oscura emergió de las sombras. El aura de Snape, densa y cargada de sospecha, se extendió hacia ellos como una red. Vaya, la voz de Snape era un susurro peligroso. El joven Malfoy, deambulando por los terrenos a medianoche mientras la escuela está bajo asedio. Y parece que no estás solo, aunque alguien intente ocultarse bajo una capa de muy mala calidad. Draco se detuvo, manteniendo la calma. Notó que el perro negro a su lado, Sirius, tensaba sus músculos para saltar. Quédate quieto, Canuto, murmuró Draco, usando el apodo para advertir a Sirius que mantuviera su disfraz. Luego, miró a Snape a los ojos. Profesor Snape. Qué alivio encontrarlo. Estaba a punto de enviarle un mensaje. Tenemos un problema de infestación de ratas que requiere su atención experta en el despacho del director. Snape entreabrió los labios, su mirada pasando de Draco al espacio vacío donde estaba Harry, y luego al perro negro. Su diccionario de lenguaje corporal le dijo a Draco que Snape estaba a punto de perder los estribos, pero también que había algo en la seguridad de Draco que lo hacía dudar. ¿Ratas, Draco? Preguntó Snape, con los ojos brillando de una forma extraña. ¿O quizás lobos y perros traidores? Hablo de la verdad, Severus, dijo Draco, usando el nombre de pila del profesor por primera vez, un movimiento arriesgado que solo el anillo del patriarca le permitía intentar. La verdad que ha estado oculta durante 12 años. Y si me ayuda a entregarla, le prometo que el nombre de Lily Evans finalmente será vengado de la forma correcta. Snape se quedó petrificado. El nombre de Lily fue como un golpe físico. El aura negra del profesor vaciló, revelando por un segundo el dolor blanco y puro que Draco había visto antes. El silencio que siguió a la mención del nombre de Lily Evans fue tan pesado que Draco pudo escuchar el goteo de la humedad en las paredes de piedra. Severus Snape parecía haber sido transformado en una estatua de mármol negro. Sus ojos, antes cargados de una furia gélida, ahora reflejaban un torbellino de agonía y duda. ¿Cómo te atreves? Susurró Snape, su voz quebrándose como cristal bajo presión. No tienes derecho a pronunciar ese nombre, Draco. Ningún derecho. Tengo el derecho que me da la verdad, Severus, respondió Draco, manteniendo la mirada firme. Lily murió por una traición, pero no la del hombre que todos persiguen. Si quiere justicia, sígame al despacho del director. La prueba está allí, esperándonos.
Snape apretó su varita con tal fuerza que sus nudillos se tornaron blancos. Miró al gran perro negro que gruñía levemente a los pies de Draco y luego al espacio vacío donde Harry Potter se ocultaba bajo la capa. Su ojo del analista mostró a Draco que el profesor de pociones estaba al borde de un colapso emocional, pero su lealtad a la memoria de Lily fue el ancla que lo mantuvo en pie. Si esto es una de tus jugarretas, Draco, no habrá apellido que te salve de mi ira, dijo Snape, recuperando su máscara de frialdad. Camina. Iré detrás de ustedes. El grupo avanzó por los pasillos secretos que Draco conocía gracias a su mapa del merodeador digitalizado. Subieron las escaleras de caracol hasta llegar a la gárgola de piedra que custodiaba la entrada al despacho de Dumbledore. Sórbete de limón. Escupió Snape con desdén. La gárgola cobró vida y se hizo a un lado. Al subir la escalera móvil, Draco sintió la densa aura de Albus Dumbledore. Al entrar, la escena era digna de un juicio histórico. Mipsy, la elfa, mantenía a Peter Pettigrew pegado a la pared con un encantamiento de inmovilización. El director estaba de pie frente a su escritorio, acariciando a Fawkes, el Fénix, con una expresión de profunda seriedad que se transformó en asombro absoluto al ver quiénes entraban. ¿Severus? ¿Draco? Dumbledore ajustó sus gafas de media luna. Y supongo que Harry también está presente. Harry se quitó la capa, revelando su rostro cansado y manchado de lágrimas. Sirius, a su lado, recuperó su forma humana en medio de un estallido de energía caótica. Albus. Rugió Sirius, señalando con un dedo tembloroso a la figura que Mipsy custodiaba. Míralo. Míralo bien. Ahí está tu traidor. Dumbledore se acercó a Pettigrew. El director no necesitó varita, simplemente colocó una mano sobre el hombro del hombre rata y sus ojos azules brillaron con una luz antigua y poderosa. Pettigrew sollozó, su rostro deformado por el terror. Peter, la voz de Dumbledore era una mezcla de tristeza y decepción absoluta. 12 años, nos has engañado a todos durante 12 años. Notificación del sistema evento. El juicio del Fénix activado. Nivel de tensión, máximo. Has ganado 300 PS por llevar la verdad ante Dumbledore. Director, intervino Draco, dando un paso al frente y asumiendo el rol de fiscal. No solo es su presencia lo que cuenta. He utilizado un vínculo de verdad para extraer sus recuerdos. Sirius Black fue condenado sin juicio por un crimen que Pettigrew cometió. Los Malfoy no permitiremos que la injusticia siga manchando el nombre de nuestra sociedad, especialmente cuando la verdad es tan evidente. Dumbledore miró a Draco, y por primera vez, el joven Malfoy sintió que el director no estaba mirando su rostro, sino su alma. Sus ojos se detuvieron un segundo más de lo normal en el anillo del patriarca rebelde. Has demostrado una iniciativa extraordinaria hoy, Draco, dijo Dumbledore con voz suave. Y una magia que, bueno, que discutiremos en otro momento. Severus, por favor, ve a buscar al ministro Fudge. Dile que tenemos un prisionero que cambiará el curso de la historia mágica. Snape asintió mecánicamente, lanzando una última mirada cargada de odio a Pettigrew y una de desconcierto absoluto a Draco, antes de salir del despacho como una exhalación. Sirius, continuó Dumbledore, volviéndose hacia el fugitivo. Sé que esto no compensa el tiempo perdido, pero te prometo que antes del amanecer, serás un hombre libre. Harry, quédate con él. Mipsy, tráete. Creo que todos necesitamos recuperar la calma. Draco se retiró hacia una de las estanterías, observando cómo Harry y Sirius compartían un abrazo torpe y emocional. El sistema vibraba con notificaciones de cambios en la línea temporal. Había logrado lo imposible. Limpiar el nombre de Sirius en el tercer año, sin la huida de Pettigrew y sin que Harry tuviera que enfrentarse a los dementores en el lago. Alerta de sistema línea temporal desviada. 45%. Consecuencia detectada. El regreso de Voldemort ha sido alterado drásticamente. Bonificación de sistema. Acceso a biblioteca de hechizos prohibidos desbloqueado. ¿Estás satisfecho, Draco? La voz de Dumbledore lo sacó de sus pensamientos. El director se había acercado a él mientras los demás estaban distraídos. Has salvado a un hombre, has curado el corazón de un niño y has humillado a un villano. Pero dime, ¿por qué lo hiciste? Un Malfoy no suele actuar por pura benevolencia. Draco miró al director a los ojos, activando su anillo de oclumancia al máximo. No fue benevolencia, director. Fue eficiencia. Un mundo donde los culpables caminan libres y los inocentes se pudren en Azkaban es un mundo inestable. Y yo prefiero un mundo que pueda controlar. Dumbledore esbozó una sonrisa enigmática. El control es una ilusión muy seductora, muchacho.
Ten cuidado de que no se convierta en tu propia celda. El despacho del director se llenó rápidamente con el sonido de pasos apresurados y el revuelo de túnicas oficiales. Cornelius Fudge, el ministro de magia, entró con su sombrero de hongo en las manos, sudando a pesar del frío matutino. Lo acompañaban dos aurores de mirada severa y un Severus Snape que parecía un espectro silencioso. Albus. ¿Qué es esto? Snape dice que Black está aquí. ¿Y que tienes a? Fudge se quedó mudo al ver a Peter Pettigrew, quien seguía inmovilizado contra la pared, con los ojos inyectados en sangre. Cornelius, permíteme presentarte al verdadero culpable de los crímenes de 1981, dijo Dumbledore con una calma que contrastaba con la agitación del ministro. Peter Pettigrew. Vivo, como puedes ver. La hora siguiente fue un torbellino de declaraciones y tensión política. Draco se mantuvo en un rincón, observando cómo Fudge pasaba de la negación a la realización de que este evento podía ser o su ruina política o su mayor éxito si lo manejaba bien. Señor ministro, la voz de Draco intervino en el momento justo, cargada con la autoridad del anillo del patriarca rebelde. Mi padre, Lucius Malfoy, siempre ha dicho que usted es un hombre que valora la verdad por encima de todo. Capturar a este traidor ha sido un honor para mí como estudiante de Hogwarts. Confío en que el ministerio sabrá recompensar la lealtad de quienes ayudaron a limpiar este error histórico. Fudge miró a Draco. El chico no parecía un estudiante de 13 años. Hablaba con la seguridad de un diplomático veterano. El ministro asintió, viendo una oportunidad de oro para quedar bien ante la opinión pública. Por supuesto, joven Malfoy. Una hazaña increíble. El profeta titulará esto como La justicia llega a Hogwarts, dijo Fudge, ya planeando el control de daños. Notificación del sistema: has manipulado con éxito al ministro de magia. Recompensa: 400 PS. Reputación con el ministerio: más 500, aliado prometedor. Mientras los aurores se llevaban a un Pettigrew sollozante hacia una celda de alta seguridad en el ministerio, Sirius Black se puso de pie. Por primera vez en 12 años, sus hombros no estaban encorvados. Se acercó a Draco, ignorando la mirada de advertencia de Snape. No sé qué juego estás jugando, cachorro de Malfoy, susurró Sirius para que solo Draco lo oyera, pero me has devuelto la vida. Y lo que es más importante, me has devuelto a Harry. Si alguna vez necesitas a alguien que sepa cómo romper las reglas, busca al perro. Sirius le tendió la mano. Draco la estrechó firmemente, sellando una alianza que haría que su padre se desmayara de la impresión. Relación con Sirius Black. 0,70, deuda de vida. Cuando el despacho finalmente se vació y Harry fue enviado a la enfermería para descansar, aunque estaba radiante de felicidad, Draco se encontró caminando por los pasillos hacia las mazmorras. El sol finalmente rompió el horizonte, bañando el castillo en un resplandor dorado. Snape lo alcanzó cerca de la entrada de la sala común de Slytherin. Draco, dijo el profesor, deteniéndolo. Has hecho algo hoy que no puedo comprender. Has salvado a Black, a quien detesto con cada fibra de mi ser. Pero has traído la verdad sobre ella. A veces, Severus, para honrar a los muertos, tenemos que trabajar con los que odiamos en vida, respondió Draco con madurez. Descanse, profesor. El tablero ha cambiado, y nosotros llevamos las blancas. Snape asintió lentamente y se retiró a sus aposentos, dejando a Draco solo. Draco entró en su dormitorio y se sentó en su cama. El cansancio finalmente lo alcanzó, pero su mente seguía trabajando. Abrió su nueva biblioteca de hechizos prohibidos en la interfaz del sistema. Biblioteca de hechizos prohibidos desbloqueada. Primer hechizo seleccionado. Nigredo. El toque de la corrosión. Hechizo de combate de rango S. Descripción. Permite al usuario desintegrar objetos inanimados o debilitar protecciones mágicas oscuras con un toque de maná negro. Esto será útil para lo que viene, murmuró Draco. Sacó un pergamino y una pluma. Tenía que escribirle a su padre. Lucius necesitaba saber que, a partir de hoy, los Malfoy no eran solo seguidores de una causa antigua. Eran los salvadores de la justicia mágica ante los ojos del mundo. El prestigio de la familia iba a dispararse, y con Sirius libre, Draco tenía ahora una pieza clave fuera del control de su padre. Fin de la historia. Si les gustó este video denle like y suscribirse. Aquí se despide su monarca.